Esta historia comienza en un día normal de clases. Allí los estudiantes hablaban sobre sus actividades y pasatiempos favoritos. Las chicas se halagan por sus vestidos y todo iba con normalidad, hasta que una luz impacta todo el lugar y en un segundo todo se oscurece para nuestra prota, quien no entiende qué es lo que sucede y se percatan de que hay algo bastante duro rodeándola, por lo que entonces empuja como puede y logra salir, pero queda impactada al ver que estaba rodeada de muchas arañas. Porque cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Esto la desconcierta porque hasta donde recuerdan estaba estudiando con sus compañeros en el salón de clases, pero al mirar los restos del huevo de donde salió y las patas que ahora tiene, no hay duda de que reencarnó en una araña. Algo que, como a todos nos pasaría, no le agrada, porque siendo sinceros, todos queremos un isekai, pero no como una araña. Eres un perro desagradecido. Aunque al final, ella sabe que no hay mucho que pueda hacer si ya reencarnó y solo le queda aceptarlo. Unos minutos después, mientras trataba de analizar toda la situación, sabe que no hay mucho que pueda hacer, aunque nota como algunas arañas más estaban comiendo y se emociona porque tiene bastante hambre, aunque nota que estaban comiendo los restos de otra araña y se impacta demasiado, porque no puede llegar a hacer algo así y se aleja un poco de ellos con miedo, aunque mientras lo hacía nota una sombra que se levanta sobre ella y supone que es la araña madre, pero al ver que también tiene varias arañas atravesadas en sus patas y que se las estaba devorando, termina huyendo con todo lo que tiene por miedo a terminar como alimento para las demás arañas. Minutos después, nuestra prota toma algo de aire porque llevaba mucho tiempo sin correr de esta forma, así que piensa un poco más sobre cómo es que llegó allí, ya que supone que debió morir en su otro mundo, aunque no sabe el motivo, pues su último recuerdo era estar en clases y que todo se oscurecía, así que llega a pensar que puede ser y su cuerpo siga con vida, pero su alma se apoderó de este cuerpo de araña, como también parece posible que una araña robó sus recuerdos, aunque al final opta por el camino de la filosofía. Pienso y luego existo, ya que no buscará saber algo que la verdad ya no importa. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Oscar. Bueno. Así que prefiere centrarse en conseguir información sobre este mundo y sus peligros, aunque si fuera como en un manga podría analizar objetos con alguna habilidad, justo cuando una voz le dice que tiene 100 puntos y que puede desbloquear la habilidad de análisis, algo que la sorprende porque no sabe de dónde escuchó esta voz, pero si le estaban ofreciendo una habilidad aceptaría de inmediato, mientras piensa que definitivamente renació en un mundo con magia, así que cuando su habilidad se desbloquea al nivel 1 la usa emocionada para analizar una piedra que parece algo común, descubriendo que en efecto es una piedra común. Incluso cuando prueba a analizar una pared descubre asombrada que en efecto es una pared. Ah, mamoncita, mija. Eso la frustra demasiado porque no hay información útil cuando usa su habilidad y lamenta haber gastado todos sus puntos de habilidad en algo que no le sirve para nada, pero se calma un poco y supone que se debe al ser de nivel tan bajo, por lo que se sienta a pensar e incluso usa su habilidad en ella misma, comprobando que es una araña aunque no tiene nombre, algo que se le hace extraño, pero supone que aún no tiene la habilidad suficiente para llegar a ver su propio nombre, así que decide comenzar a explorar el lugar porque empieza a tener hambre, aunque al llegar a un lugar más abierto nota muchos monstruos y cuando usa su habilidad recibe los nombres de todos los monstruos cercanos de golpe, algo que la supera demasiado y no sabe cómo una araña recién nacida pueda salir de un lugar así, pero empieza a buscar otro modo porque el hambre que tiene empieza a ser mayor, justo cuando ve unas huellas de humanos y se alegra demasiado, porque si hay humanos significa que podrá acercarse a uno de ellos y al ser tan pequeña no le haría nada, pero todo cambia al notar los restos de otra araña que seguramente fue eliminada por aquellos humanos, así que el terror la inunda porque si se encuentra con humanos morirá. Esto le causa tantas emociones que termina liberando por error su telaraña, algo que la toma por sorpresa, pero tiene una idea de inmediato, así que un rato después ya logró crearse un refugio con su telaraña, donde tiene salidas de emergencias y planea relajarse allí, ya que en cualquier momento podría caer alguna presa y no tendría que moverse de allí, siendo una vida espectacular y que le recuerda a su vida humana, ya que iba solo por cumplir una obligación a la escuela, pues el resto de tiempo lo pasaba era solo jugando videojuegos y encerrada, así que parece mi renacer como araña fue mejor de lo que se imaginó, aunque en este momento cae debilitada al suelo y se siente mareada, algo que se debe a que no ha comido nada y ha gastado mucha energía, por lo que termina yendo hacia los restos de la otra araña, ya que no hay más opción y al ser un monstruo debería poder hacerlo, aunque no le agrada para nada al inicio, pero por su supervivencia debe hacerlo.
Un rato después ya descansa luego de haberse alimentado bastante. En ese momento aquella voz le dice que cumplió los objetivos necesarios y recibiría el título de caníbal, como también tendría la habilidad tabú y magia hereje, ambas de nivel 1. Esto la asombra bastante, aunque no cree que sea nada bueno tener un título así, y a pesar que tiene habilidades no sabe qué tan buenas sean. Tampoco sabe cómo usarlas ni cómo mejorar los niveles, y cuando intenta invocar su magia hereje no sucede nada, así que no espera que sea tan fácil, pero imagina que si con hacer algunas cosas obtiene habilidades podría obtener el título de bailarina y se pone a bailar, aunque mientras lo intentaba nota que su telaraña se tensó y significa que ya hay una presa, por lo que comienza a seguirla y nota cómo hay una rana gigante atrapada. Eso le causa mucha ilusión porque llegó a escuchar que las ranas tenían sabor a pollo y esto sería más delicioso, justo cuando la rana le escupe veneno que le quema uno de sus ojos, algo que le duele bastante y le preocupa porque perdió una parte de su campo visual, así que como puede esquiva los demás ataques y se protege detrás de unas piedras cuando la rana le seguía escupiendo, justo cuando aquella voz le dice que ahora obtuvo la habilidad de resistencia al veneno en nivel 1, algo que alegra a nuestra prota porque ya no le duele demasiado y decidida va hacia su almuerzo, advirtiéndole que le pagará lo que le hizo, y luego de esquivar el veneno consigue morderle una de las patas, pero la rana logra impactarla con su veneno en la espalda, algo que le duele demasiado, aunque en este momento su resistencia al veneno sube al nivel 2, esto la motiva y a pesar del dolor comienza a moverse a gran velocidad, esquivando los ataques con mucha agilidad, y cuando estaba en un punto que aquel monstruo no logra verla se abalanza, consiguiendo morderle la espalda y así empieza a devorar parte de ella, y en cuestión de segundos consigue que aquel monstruo deje de moverse, así que confirma que haya muerto y lo celebra ya que consiguió su primera presa, y a pesar que le costó bastante está feliz porque lo consiguió, aunque comienza a creer que sus colmillos tienen veneno por el dolor que le había causado, pero al menos ahora sabe que su trampa sí funciona y que podrá conseguir muchas más presas, por lo que debe estar lista para no ser herida en las próximas batallas. Mientras tanto, en un salón se daba una celebración para los jóvenes futuros de la nación, aunque en medio de todos estaba Schlein Sagan, el príncipe del país, y Carnatia, la hija de un gran duque, por lo que muchos chicos comentaban y murmuraban acerca de ellos dos y de su popularidad, mientras que Schlein intentaba que no les importara demasiado. En este momento llega Ouka, a quienes ellos llaman maestra, y ella comenta emocionada que experimentarán desde ahora la vida de la misma manera, justo cuando la hermana de Schlein aparece algo molesta al ver la actitud tan confianzuda de Ouka, pero entonces su hermano la presenta como Sue. Carnatia le explica a la chica que Ouka es una compañera y a pesar que se ve mucho menor, tiene la misma edad de ellos ya que hace parte de la raza élfica, así que Ouka aprovecha para llevarse a los dos por un momento, presentándolos unos segundos después con Hugo y Yurin, quienes también la saludan como profesora, sorprendiendo a Schlein, y luego de las presentaciones Ouka explica que ellos también eran compañeros del mismo salón, algo que divierte demasiado a Hugo porque descubre que Carnatia en su otra vida era un chico compañero de clases, además que Faye les dice que su nombre en el otro mundo era Mireille, y Hugo se ríe aún más porque ella reencarnó fue como un monstruo, así que eso significa que algunos de los que aún no han encontrado pudieron reencarnar como monstruos en este mundo, así que comienzan a hablar de todo lo que ha sucedido desde que aparecieron por sorpresa en este nuevo mundo, mientras que nuestra prota devoraba aquella rana y a pesar que el sabor era asqueroso no estaba dispuesta a morir en este mundo, por lo que sabe que haría lo necesario para sobrevivir. Al siguiente día, Schlein ya estaba en el salón de clases donde iniciaría su nuevo ciclo de estudio. Allí se le acercaba a Hugo, quien lo llamaba príncipe, pero Schlein le respondía que no debía burlarse, que sabía que él era el cuarto hijo, así que no heredaría el trono, a diferencia de Hugo, quien sí era un heredero directo de su nación. El chico se ríe porque le parece que quien sea que los envió a este mundo sabía lo que hizo y los reencarnó por un motivo en especial, aunque decide preguntarle al chico por su hermano mayor. Schlein supone que se refiere a Julius, el cual es conocido como el héroe ya que es demasiado fuerte y con su poder es capaz de completar mazmorras él solo, lo cual es sorprendente y no hay dudas de que se trata del humano más fuerte del mundo, lo cual no le agrada para nada a Hugo porque algún día llegará a ser el más fuerte en el mundo y se marcha, mientras que Faye comenta algo desilusionada que lo de ella debió ser un castigo porque a diferencia de todos los demás quienes nacieron como humanos y en hogares privilegiados, ella reencarnó como un monstruo, así que imagina y la están castigando
por molestar tanto a Kumoko en clases, justo cuando Uka llega al salón y Slime le pregunta si ella todavía sigue buscando a los demás, algo que Uka confirma y aún le faltan algunos estudiantes de la clase, lo que Faye sabe y espera que Kumoko haya reencarnado en una mejor forma que ella, lo que Slime también espera y supone que al igual que todos ellos lograron reunirse con facilidad, así es posible que pronto se encuentre con su compañera. Mientras tanto, nuestra prota estaba luchando con otra rana venenosa, la cual conseguía herirla en su espalda y con el dolor causado, ella consigue volver a levantarse para luego clavarle sus colmillos y en cuestión de segundos eliminarla. Así que la envuelve en su telaraña y planea llevársela hacia su guarida para disfrutarla allí, justo cuando una voz le dice que subió de nivel su mordida venenosa. Además, obtuvo varias mejoras en sus otras habilidades y puntos para desbloquear nuevas habilidades. En ese momento, su cuerpo se ilumina y segundos después está completamente curada, algo que la asombra y no esperaba que al subir de nivel su cuerpo también lo hiciera, ya que ahora lo siente más ligero y se siente con más energía, por lo que muy emocionada decide volver a casa y sabe que sí podrá disfrutar de este nuevo mundo como si se tratara de un videojuego, justo cuando uno de los hilos se mueve y decide ir a revisar qué presa obtuvo, aunque espera y no sea otra rana, pero entonces nota asombrada que en su red era un humano y cuando intenta acercarse, este lanzaba una botella que incendia toda la red y nuestra prota alcanza a evitar que la línea de fuego se dirija hacia su guarida, mientras que aquel humano se marcha dejando un huevo gigantesco en el suelo. Minutos después, nuestra prota se decide a hacer remodelaciones porque no se siente tan segura en su guarida, así que con su seda de araña y mucho esfuerzo comienza a cambiar todo, sintiéndose satisfecha luego de varias horas de mucho esfuerzo. Aunque diseñó una cocina donde lógicamente no puede salir el agua y un televisor, el cual tampoco funciona. Pero su cama es lo que más le gusta por la comodidad, que mejoró la línea de sus trampas para saber más fácilmente en dónde estaba la presa, aunque luego de tanto trabajo comienza a tener mucha hambre, por lo que va con su comida especial, ya que guardó aquel huevo que el humano llevaba y supone que si se arriesgó tanto debe ser muy valioso, por lo que de solo imaginarse los platillos que podría prepararse, su hambre incrementa, así que intenta romperlo con sus patas pero no lo consigue, incluso intenta dejarlo caer desde la altura pero tampoco funciona y al intentar evaluarlo su habilidad le dice que es un huevo, algo que no le ayuda mucho hasta que la voz le avisa que subió de nivel en evaluación, así que podría conseguir más información y lo comprueba porque ahora dice el tipo de raza que ella misma es, así que entonces analiza nuevamente aquel huevo y descubre que es un huevo de dragón de tierra, algo que no esperaba y existiera en este mundo, pero parece que ella aún no puede comerlo y decide guardarlo en su guarida para cuando tenga más poder. Luego de unos días y mientras estaba tranquila en su casa, nota que los hilos se mueven avisando de varias presencias, algo que comienza a asustarla y más cuando nota que hay humo, viendo cómo el fuego comienza a quemar toda su guarida. ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Que desaparece mi casa, que desaparece! Pero al mirar afuera descubre que hay varios humanos con antorchas y llena de terror sabe que sería su final si se queda en este lugar, así que como puede toma una ruta de escape y huye hacia una de sus trampas, logrando esconderse en un pequeño espacio donde se lamenta porque no puede hacer nada más que huir, sintiéndose muy inútil e indefensa ante los peligros, pero se le hace irónico porque era casi igual en su otra vida, ya que en su academia no se sentía que encajaba y recibía burlas constantemente. Además, su hogar se había desmoronado y desde entonces vivía en la soledad, así que ahora perdió nuevamente este lugar que consideraba su hogar por culpa de ser tan débil. Entonces toma la determinación, pues no se permitirá nunca más huir y que debería hacerse más fuerte para poder luchar contra sus enemigos. Así que durante los siguientes días nuestra prota comienza a luchar contra todos los monstruos que se interpongan en su camino, lo cual le da algo de dificultad, pero ella no se rinde y sigue intentándolo, logrando ganar sus duelos, pero mientras descansaba sabe que no había sido nada fácil y solo ha conseguido la victoria porque al subir de nivel se regenera completamente, ya que las lagartijas tienen un efecto paralizador y ha podido ganar gracias a sus telarañas y su efecto venenoso en los colmillos, porque en un combate frente a frente le es imposible ganar y además le molesta que cuando usa evaluación en ella misma tiene el rasgo de pequeña araña inferior de nivel débil, algo que no le ayuda en nada, pero está dando todo lo que puede para ser más fuerte y ahora decide que explorará un poco más este lugar.
Así que comienza a caminar encontrándose con un insecto, el cual logra someter atacándolo directamente con su telaraña. Esto le da una idea, ya que no solo tiene que tender trampas, por lo que sigue avanzando y llega hasta un risco, aunque al mirar hacia abajo solo oye algunos ruidos pero no logra ver nada, por lo que usa evaluar y cientos de nombres le aturden la cabeza, ya que recibió demasiada información de golpe, aunque en ese momento recibe un aviso que alcanzó el nivel 5 de evaluación, por lo que ahora puede ver sus niveles propios de estado, pero cuando vuelve a asomarse al risco ve que miles de insectos van en su dirección, por lo que comienza a correr y nota asustada cómo sus niveles de resistencia empiezan a bajar, pero sabe que no puede detenerse porque si no terminaría siendo devorada por este enjambre de insectos. ¡Vamos a morir todos! Horas después, nuestra prota consigue escapar y ya estaba en un refugio temporal, donde comprende que cada monstruo en este lugar tiene su propia estrategia, aunque ella pensaba en solo usar sus telarañas y su mordedura venenosa, pero ahora que descubrió que es bastante veloz, podía usarlo a su favor cuando pelee, aunque por ahora descansará un poco porque ya gastó demasiada energía y espera que en los próximos días se pueda hacer mucho más fuerte. Luego de unas horas despierta, pues escucha algo extraño cerca y al usar evaluación nota asombrada que hay una serpiente frente a ella, algo que no esperaba, y al ver que es de nivel 9 sabe que sus esperanzas de ganar son muy pocas, por lo que esquiva todos los ataques, pero no se le ocurre la idea de huir, porque sabe que esta es su oportunidad de usar todo lo que ha aprendido, así que como puede esquiva los ataques de la serpiente, envidiando un poco que este monstruo sea más grande y veloz, pero no alcanzará a superar su velocidad, por lo que usando sus telarañas como trampas y atrayendo a aquella serpiente consigue enredarle un poco la cabeza, así ya no podría morderla, pero en su lugar recibe un golpe directo que la deja con solo un cuarto de vida, algo que la deja muy mal herida, pero este no es el final, ya que arriesga todo lo que tiene al saltar sobre la serpiente y comienza a morderla, recibiendo muchos impactos contra el suelo y las paredes, pero ella no suelta su agarre con su mordida y cuando solo le quedaban unos pocos puntos de vida, muerde lo más fuerte que puede, consiguiendo acabar con aquella serpiente. Esto la llena de alegría porque demostró que un ser débil sí puede ganar, justo cuando su cuerpo se ilumina, ya que logró subir hasta el nivel 10. Además, la voz le avisa que todas sus habilidades mejoraron e incluso obtuvo algunas nuevas. Nuestra prota trata de procesar toda la información tan repentina, mientras que la voz le dice que ya cumple con las condiciones para evolucionar, dándole dos opciones. La primera es seguir con su aspecto inferior y obtener una mejora en sus estadísticas, mientras que la segunda opción es aumentar su tamaño a araña pequeña, algo que ella elige y la voz avisa que iniciará el proceso de evolución, causando que nuestra prota caiga inconsciente al suelo. Mientras tanto, Slime miraba las rutas evolutivas de los dragones de tierra y le decía a Faye que podía elegir uno de esos caminos para convertirse en el dragón más poderoso, pero Faye no se interesaba en ser la más fuerte, aunque sí le preocupaba el hecho de saber que había un dragón de tierra rondando por los alrededores y no le agradaba nada saber que alguien de su misma raza estaba causando tantos daños. Después de un rato, nuestra prota despierta, algo molesta con aquella voz por no avisarle que se quedaría dormida, pero de igual manera usa evaluación y ve que su nombre cambió, aunque su nivel volvió a ser 1, pero no ve ningún otro cambio significativo en su apariencia y el hambre la ataca, por lo que entonces comienza a devorar a aquella serpiente, que por cierto, a pesar que le sabe mal, en cuestión de tiempo deja solo los huesos y lo más increíble es que solo se llenó en un 80%, así que al no tener más que hacer allí, decide marcharse. Unos minutos después nota que tiene la opción de activar dos habilidades, las cuales le parecen muy interesantes porque con una puede detectar enemigos cerca y con la otra manipular sus hilos de telaraña, por lo que activa ambos y prueba con detección, aunque comienza a sentir un dolor de cabeza demasiado intenso junto con otros sonidos que la aturden demasiado, razón por la que decide dejar vetada esta habilidad ya que es demasiado difícil de usar, mientras que con manipulación de hilos logra mover mejor sus telarañas y atrapar más fácil las presas, razón por la que ahora consigue tener varios monstruos de manera más efectiva y gracias a su evolución es más fácil acabar con ellos, logrando subir un nivel más y esto le daba la mejora en las habilidades de análisis, quedando impactada porque ahora puede ver sus propias estadísticas, así que sabe su poder de ataque, magia, velocidad y varios atributos más, algo que deseaba desde hace mucho, por lo que emocionada sigue avanzando porque confía que gracias a esto será más fácil vencer monstruos, aunque en este momento tiene
tiene un mal presentimiento y al girarse ve que hay un grupo de humanos. Esto impacta demasiado a nuestra prota y sabe que estaba mirándola fijamente, por lo que con valor decide que no irá porque ya evolucionó. Aunque bueno, al final sí termina huyendo, ya que los humanos son de nivel 20 en adelante, por lo que corre desesperada y se encuentra con una serpiente, pero como puede busca otro camino y no entiende cómo es que estos humanos siguen tan cerca, pero su preocupación se hace más grande al ver 3 monstruos en el camino, pero no puede detenerse en este momento y solo le queda una opción sin importar el riesgo, por lo que con su velocidad al máximo logra esquivar a los monstruos por muy poco y sigue avanzando rápidamente para tomar la mayor distancia, aunque estaba tan concentrada en alejarse de los humanos que termina cayendo por un risco al no poder detenerse. Mientras tanto, en las clases de los demás chicos, Hugo llegaba con su actitud dominante como siempre y se sentaba en un puesto que era de un compañero, el cual le reclamaba, pero Hugo respondía que podía hacerse en otro sitio, recordándole esto a Slime que Hugo desde el anterior mundo tenía esta actitud prepotente, mientras que una chica les avisa a la clase que deberían tomar sus espadas, pues ahora tendrían una sesión de práctica en el bosque, lo que de inmediato emociona a Hugo y pasando junto a Slime le avisa que le demostrará de qué estaba hecho, asombrando a Faye porque parece que lo consideraba un rival, algo que no se le hacía extraño al chico, mientras que Yurin intentaba darle un consejo para mejorar, pero Carnatia se lo llevaba porque tenían un camino largo hasta llegar al lugar de entrenamiento, dejando a Yurin con las palabras en la boca. Un rato después llegaban al bosque, donde Hugo de inmediato comienza a preguntarle a Slime por su espada, ya que se nota que es la de un príncipe, pero el chico responde que ambos tienen espadas de gran nivel. Hugo no cree que pueda comparársele, ni justo cuando el maestro aparece con algunas varitas mágicas y les daba una a cada estudiante, para luego avisarles que estas varitas estaban cargadas con magia de agua, por lo que probarían con este elemento y su objetivo es disparar a un blanco sobre un árbol, lo cual alegra a Slime, quien de inmediato se concentra sintiendo el poder mágico recorriendo su cuerpo, mientras que luego de algunos segundos los demás estudiantes comienzan a disparar su magia hacia el objetivo, pero la gran mayoría fallan ya que no se les daba nada bien, mientras que Slime de un solo lanzamiento daba en el blanco. Además, su compañera Carnatia y Hugo, a pesar de manipular mejor la magia de fuego, también logran impactar en el objetivo, por lo que muchos compañeros siguen probando y Yurin se concentra en disparar seguidamente con la intención de mejorar su nivel, algo que asombra a sus compañeros, pero Hugo se molesta al ver el nivel tan bajo de los demás compañeros, así que decide soltar su varita mágica y concentra su poder mágico, logrando enviar una esfera de fuego hacia el objetivo y destruirlo. Slime, asombrado, es quien apaga el fuego y piensa que su compañero parece ser mucho más prepotente de lo que era antes, al mismo tiempo que el maestro regañaba a Hugo porque estaban en una práctica de magia de agua y no debía salirse de las normas, ya que reconocía su talento mágico, pero no estaban en una guerra para que intentara lucirse, mientras que Hugo molesto le dice que nunca se sabe cuándo pueda ocurrir un combate. Justo en ese momento, Faye mira hacia el bosque y dice que está oyendo algo, en el momento en que sienten que se acercaba algo y el maestro es el primero en ir hacia una corriente de viento, pero por más que intentaba usar su magia termina siendo impactado por algo y cae al suelo sin poder moverse, asustando a todos los estudiantes quienes ven allí a su maestro, y justo el suelo comienza a agrietarse, mientras que frente a ellos aparece un dragón de tierra. Eso los impacta demasiado y los aterroriza, pero Hugo se ríe porque es el momento perfecto para lucirse, así que camina hacia el frente y comienza a usar su magia de fuego, ya que estaba decidido a carbonizar a este monstruo y desaparecerlo, aunque luego de usar bastante magia el dragón sigue intacto y una compañera le dice que debe huir porque las escamas del monstruo dispersaban la magia, justo cuando Hugo es impactado y queda en el suelo bastante herido, por lo que Slime miraba a su maestro, el cual comenzaba a desaparecer y además veía el terror en sus compañeros, así que se teme lo peor y solo puede pensar en qué haría su hermano el héroe, por lo que se llena de valor y le entrega su mascota a su hermana, pidiéndole que la cuide y blandiendo su espada se dirige hacia aquel monstruo. En ese momento Yurin y Carnatia aparecen a su lado ya que no lo dejará solo. Además, segundos después Sue también se les une. Slime no quería arriesgarla, pero cuando Carnatia comienza a disparar con su fuego, él le pide a su hermana, a Yurin, que lo apoyen, por lo que logran disparar una poderosa esfera de agua mientras que su compañera aparte disparaba fuego. Esto
molesta al monstruo, el cual comienza a cargar su aliento mágico, pero Hugo, molesto, no planea dejar que le roben la atención, comenzando a disparar su magia, y Slime le dice que podría herir a los compañeros. El chico ordena solo que se aparten con furia y Slime termina impactándolo con su magia de agua, aunque el dragón justo lo atacaba y es Faye quien se abalanza contra aquel monstruo, logrando morderlo y herirlo muy fuerte, lo que Slime aprovecha para lanzarse con su espada y le da un corte que lo elimina, por lo que Faye se alegraba por ayudar y los demás compañeros impactados comienzan a aplaudir la valentía y destreza de Slime, quien iba con Faye y le agradece por haberlo salvado, aunque esta no le respondía y él en cambio saludaba a todos quienes le daban halago, al mismo tiempo que Hugo se marchaba furioso porque ese chico se llevara todo el crédito, lo que Slime ya sabía que sucedería, pero segundos después vuelve con Faye ya que no se ha movido y le pregunta qué sucede. Ella solo le pide que use su habilidad de evaluación, el chico lo hace y nota que Faye tiene el título de caníbal parricida. O sea, en otras palabras, aquel dragón era uno de los padres de Faye, lo que causa que el chico desconsolado caiga al suelo sintiéndose bastante mal. Nuestra prota por su parte seguía cayendo y usaba su telaraña, impactando con fuerza contra la pared y trataba de bajar lentamente, pero entonces su hilo se corta y nota como unas abejas gigantes la persiguen, por lo que llena de miedo comienza a escapar y se esconde en una grieta, pero su mal presentimiento seguía activo y ve que además hay 3 serpientes cerca, lo que es peor para ella, y solo se calma un poco cuando los monstruos comienzan a luchar entre ellos, así que entonces puede tener una oportunidad de escapar, pero cuando comenzaba a hacerlo, ve como un dragón de tierra gigantesco aparece. Esto la deja en shock, mientras que los demás monstruos asustados intentaban atacar a este dragón, el cual con un solo ataque envía una onda tan poderosa que incluso nuestra prota choca contra una pared, y cuando ve que aquel monstruo devora a los demás, solo sigue escondiéndose y buscando huir, hasta que notan que ahora era la próxima presa de aquel dragón. Segundos después, nuestra prota abre los ojos viendo como aquel monstruo pasó por su lado sin prestarle atención, dejando solo una gran huella por donde camina, algo que la deja impactada y no sabe qué hará cuando vuelve a encontrarse con un monstruo así, por lo que ahora solo le queda usar su habilidad de sigilo para esconderse y poder sobrevivir a como dé lugar. Un rato después, nuestra prota sigue avanzando por un camino mientras piensa que volvió a ser la misma que solo huye, aunque oye algunos ruidos adelante y curiosa se acerca, viendo impactada que hay una mantis luchando contra las abejas asesinas, pero al usar análisis se impacta porque no es solo una mantis de alto nivel, sino que ahora puede ver información detallada como el hecho de que estaba en el piso inferior del gran laberinto de Elro, algo que no sabía hasta este momento, pero la información dice que allí hay unos monstruos muy poderosos, lo cual se confirma cuando una araña gigante se devora a aquella mantis en segundos, mientras que nuestra prota imagina que algún día llegará a este nivel, pero por ahora solo debe huir de monstruos que seguramente la eliminarían en segundos, por lo que durante las siguientes horas su estrategia es huir y esconderse de todo lo que sea peligroso, esperando a poder encontrar algo que pueda comer, pero luego de muchas horas su energía se agota y se siente sin fuerzas, por lo que debe comer algo, aunque con la cantidad de monstruos peligrosos no sabe qué tan fácil sea, y al menos espera que ser parte de los monstruos venenosos le sirva de algo, justo cuando mira sobre la cueva y nota que hay una gran cantidad de babosas, algo que se le hace extraño ya que parecen indefensas y hay en gran cantidad, por lo que con su seda atrae una y decide probarla con confianza, arrepintiéndose justo al instante porque el sabor es asqueroso, como si estuviera podrida por dentro, llegando incluso a sentir que moría, lo que sería una lástima porque esto significaría el final del anime. Todos se murieron. Fin. Pero en realidad solo le bajaba su vida y no planea comer algo así de nuevo, aunque su nivel de resistencia a la putrefacción aumentó y al no tener otra opción debe comer estos animales, pero se promete que será su última opción de ahora en adelante. Después de algunas horas, nuestra prota siente que lleva días avanzando por este camino sin encontrar una salida, así que cuando encuentra 3 lagartijas venenosas sabe que su oportunidad de alimentarse mejor, y a pesar que son de gran nivel no le preocupa, ya que usando su telaraña logra inmovilizar a estos monstruos y luego comienza a eliminarlos. Eso aumenta su nivel y hace que obtenga nuevas habilidades como magia venenosa y síntesis de veneno, lo cual la emociona demasiado y por ahora disfrutará de su banquete.
Luego de la comida mira sus nuevas habilidades, dejando la magia de lado porque aún no sabe cómo usarla, aunque sí le interesa la síntesis de veneno, por lo que intenta invocarla de algunas maneras, pero siente que no es posible. En ese momento un Banel aparece frente a ella y ve algunos tipos de venenos, así que elige un veneno leve y un charco de veneno se forma frente a ella, algo que no esperaba y menos cuando le baja un poco de puntos mágicos, pero es algo nuevo y que le servirá en algún futuro. Después de un rato avanzando, sigue asombrada por el tamaño de aquella cueva, ya que hay demasiados monstruos y recorrerla es muy complicada, así que se siente insignificante, pero a diferencia de su otra vida donde miraba todo a través de una pantalla, en esta sabe que no puede ser indiferente y debe conocer este nuevo mundo lo más que pueda, aunque justo siente algo que se aproxima y nota como un mono de un aspecto muy aterrador pasaba junto a ella, así que intenta alejarse lo más que puede porque tiene un nivel demasiado alto y se topa justo con una manada de estos monstruos, así que el miedo la invade porque sabe que si llega a caer sería eliminada. Entonces busca un lugar donde esconderse, viendo como un mono algo diferente a los demás ya la estaba siguiendo, por lo que entonces intenta atraparlo con su red pero no lo consiguen, así que comienza a esquivar los veloces ataques de aquel monstruo, algo que le sorprende porque no esperaba tanta velocidad, pero consigue inmovilizarle las manos, lo cual no sirvió de nada porque el monstruo usa el hilo en su contra. ¡Estúpido! Aunque logra liberarse como puede y aprovechando que aquel monstruo se enredó, le da una fuerte mordida venenosa, causando que el monstruo grite de dolor con mucha fuerza y luego muere, por lo que nuestra prota se alegra ya que subió de nivel con esta nueva victoria y ahora viene su festín para reponer energía. Luego de la comida se siente mejor por reponer sus reservas, pero siente demasiado sueño ya que no ha dormido bien y entonces busca un lugar donde pueda descansar un poco y reponer algunas horas, sin saber que con aquel grito del mono llamó a toda su manada hacia este lugar. Unas horas después, nuestra prota nota mientras dormía cómodamente que hay algo de peligro y su cuerpo reacciona despertándola, así que logra ver como debajo de ella hay cientos de monos furiosos. Eso no lo esperaba y menos al ver que lanzaban piedras con mucha fuerza. Además, nota que algunos monos comienzan a intentar escalar, por lo que debe buscar una manera de escapar, así que empieza a subir por las paredes, pero una de las piedras de lo más alto tiene algo que no le permite seguir subiendo ni la pueda escalar, así que intenta ir por los lados y solo recibe muchos impactos de las piedras que le lanzaban aquellos monstruos, por lo que vuelve a su refugio y no sabe qué puede hacer ya que los monstruos siguen subiendo. Entonces recuerda su habilidad de síntesis de veneno, por lo que logra retrasar algunos pocos que subían, pero no puede gastar todo su poder mágico y comienza a usar su telaraña para detener a los que suben, aunque no es suficiente porque son demasiados y sobrepasan todas sus telarañas. Aún así ella intenta detenerlos de la mejor manera y como puede los inmoviliza, aunque los monos no dejan que ella los use como escudo porque prefieren moverse y no estorbar a sus compañeros, algo que no esperaba porque parece que tienen mucha inteligencia, así que sabe que esta lucha será hasta que uno de ellos logre quedar con vida, algo a lo que ya estaba acostumbrada porque no es la primera vez que se enfrenta a un enemigo que es mucho más fuerte, por lo que debe hacerlo y justo en ese momento uno de los monos le sujeta una de sus patas, consiguiendo arrancársela de un solo tirón y nuestra prota grita de dolor, así que como puede logra morder a uno de los monos y enviarlo hasta el vacío, aunque el dolor y la debilidad empiezan a hacer efecto, pero como el mono que mordió fue eliminado, justo sube de nivel, algo que llega en el momento perfecto porque antes de ser atrapada logra recuperarse al máximo y escapar de aquellos monstruos, pero su trampa no duraría por mucho tiempo y tiene una idea, así que no puede perder nada más y con su máximo impulso empieza a enviar una red de telarañas gigantes sobre todos los monos, para luego usar algunos y unirlos hacia una roca gigante, con lo que usando su mayor impulso consigue romper esta roca y que se desprenda, haciendo que todos los monos atrapados en la red también caigan al suelo, consiguiendo subir 2 niveles de inmediato, aunque no tiene tiempo a celebrar cuando los otros monos de antes aparecen. Entonces imagina y son estos los evolucionados de otros monos, por lo que comienza a esquivarlos y se asusta al ver que ellos tienen mucha más fuerza ya que alcanzan a levantar rocas gigantes, así que no tendrá muchos lugares a los cuales moverse y debe idear un plan, por lo que usa su red para crear una zona
zona donde no puedan avanzar, pero entonces nota que los demás monos son bastante inteligentes porque estaban usando sus cuerpos para que los otros pudieran escalar, algo que no esperaba, pero mientras avancen lentamente podría ir derribándolos a todos los demás, siendo los monos evolucionados los que más le preocupan, justo cuando uno de estos decide salir corriendo y saltar con un gran impulso. Nuestra prota intenta detenerlo en el aire y al final consigue inmovilizarlo con la red, pero aquel mono con su fuerza se libera y cae cerca de ella. Entonces lo aprovecha y sintetizando su veneno le da una descarga venenosa por completo a aquel mono, consiguiendo eliminarlo y además subir su nivel, por lo que se alegra al tener una preocupación menos. En ese momento un segundo mono evolucionado se lanza a atacarla, por lo que con su velocidad consigue atraparlo y darle una descarga de veneno que lo elimina. Entonces comienza a buscar al último de los 3 monos evolucionados, el cual no logra percibir y solo recibe una mordedura por su espalda, con lo que pierde casi la mitad de su cuerpo y su vida queda al mínimo. Entonces mientras cae intenta mantenerse despierta porque si pierde el conocimiento es seguro que morirá, así que usando su último impulso de energía y magia atrapa a aquel mono para activar una triple descarga de veneno y al tiempo darle una mordida venenosa, consiguiendo eliminarlo, y mientras ella caía logra subir de nivel, recuperando su salud al máximo y logra detener su caída, por lo que grita emocionada ya que sobrevivió por muy poco y ahora solo le queda eliminar a todos los monos que siguen vivos y que quedaron atrapados en su red. Luego de todo el banquete se alegra demasiado porque había pensado que era inútil cuando no pudo hacer nada contra aquel dragón, pero ahora demostró que tiene un gran nivel, así que tiene la opción de evolucionar, aunque ella prefiere dejarlo para después porque no quiere quedarse inconsciente en medio de la nada, así que camina por el camino de donde aparecieron los monos ya que no ha visto nada más de allí, alegrándose al ver que el camino iba hacia arriba y espera que sea la superficie el próximo nivel. Incluso saltaba emocionada al ver mucha luz, comprendiendo al último momento que este calor que sentía no era de la emoción, sino que es un lugar lleno de lava y de fuego. Una vez logra encontrar un sitio adecuado, nota asombrada que su telaraña se quema, algo que no sería extraño, pero siente como si fuera un castigo, pues ahora está en este lugar con tanto fuego. Además que un monstruo aparece en medio de la lava, asombrándole el hecho de que puede ver sus estadísticas sin necesidad de activar su evaluación, así que cuando es atacada intenta responder con su telaraña, pero el fuego supera rápidamente su telaraña y solo le queda huir, ya que no sirve de nada si no puede utilizar su arma principal. Un rato después estaba nuevamente escondida en un lugar más seguro, mientras piensa que con su nivel seguramente podía vencer a aquel monstruo, pero si el fuego quema sus ataques no le sirve de nada, por lo que se comienza a idear posibles opciones para salir de allí, aunque volver por donde había caído no es una buena idea por aquel dragón y la mejor opción es buscar una manera de salir de este lugar, así que sabe que seguramente se encontraría con otra cueva que le dé el camino correcto, pero por ahora deberá mejorar más para poder acabar con estos monstruos que se encuentren en su camino, y recuerda que tiene una evolución pendiente, así que termina eligiendo la opción de evolución de araña venenosa. Un rato después despierta con algunos cambios en su apariencia y nota que todas sus estadísticas aumentaron, además que con evaluar ya puede ver detalladamente sus atributos e incluso tiene un panel con sus habilidades adquiridas y las que puede adquirir gracias a los puntos acumulados. Esto le parece interesante porque podría conseguir una habilidad que le permita luchar contra aquellos monstruos, por lo que entonces revisa la lista y le llama la atención una llamada orgullo, la cual aumentará sus estadísticas en otras habilidades y mejorará su forma de poder conseguir poder, algo interesante aunque no estaba segura de que sea una buena idea, ya que en la gran mayoría de juegos y mangas el orgullo se relaciona con jefes finales o demonios, además de ser un pecado capital, pero al final termina aceptándola porque podría funcionarle y gasta 100 puntos, consiguiendo que varias habilidades suyas suban de nivel incluyendo a Tabú. Eso la asombra porque había olvidado aquella habilidad y con evaluación mira asustada que la descripción de esta habilidad pedía que no se aumentara su nivel, pero nada de esto le importa al saber que recibió el título de soberano del orgullo y adquirió magia visal al nivel 10, algo que le parece sería demasiado poderoso, y al revisar sus estadísticas se asombra por los puntos que había adquirido. Incluso tiene una nueva habilidad llamada Averno, que según parece sirve para invocar el mismísimo infierno, algo que la sorprende demasiado y a pesar de sonar muy peligroso podría servirle, así que intenta como puede invocar este poder, pero sin importar que
que tanto grite, este poder no parece funcionar, por lo que imagina no sería una tarea nada fácil y por ahora buscará una habilidad que le permita soportar ese calor infernal, encontrando una habilidad de Rey Demonio. Esto la sorprende porque no esperaba que existiera algo así, y más cuando la habilidad amplifica las resistencias y los niveles de cada habilidad, por lo que se imagina que terminará convirtiéndose en un gran jefe final, pero por ahora deberá entrenar lo más que pueda, comenzando a practicar como si fuera a boxear. Ey, vas a ser Rey Demonio, no Mike Tyson. ¿Y quién lo decidió? Soy el único que decide. Mientras tanto, Slime miraba a Faye, quien lo despierta de una manera abrupta y nota que tiene un tamaño más grande. Faye responde que es lógico porque evolucionó, aunque es demasiado débil para compararse con los dragones de su raza, mientras que el chico solo piensa que tiene mejores estadísticas que él y seguramente algún día superaría a su hermano, por lo que caminan hacia las clases y Faye dice que no entiende cómo es que reencarnó como un monstruo y todavía debe seguir estudiando, aunque al entrar al salón, Slime se impacta porque todos lo saludan amablemente. Así que al llegar a su puesto, Carnatia le dice que es el más famoso del salón debido a su valentía, aunque Slime comenta que todo el crédito se lo debería llevar Faye, justo cuando Jurin llega emocionada y le pregunta si quiere unirse a la palabra divina. Carnatia comenta que es una secta donde adoran a un dios y según el nivel que tengan se suponen puede oír su voz. Jurin lo confirma porque ella misma lo ha escuchado y alguien tan fuerte como él debería ir, ya que ellos en la religión apoyan a su hermano Julius el héroe, así que sería ideal para alguien como él. Incluso sería de ayuda porque con su habilidad de evaluación podría ayudarlos a encontrar a aquellos que tengan una habilidad tabú, porque su dios no acepta aquellas habilidades y es la orden exterminarlos, así que espera y le avise cuando vea a alguien con una de estas habilidades, lo cual hace que Faye tiemble de miedo y hasta comience a sudar por la preocupación, ya que justamente esa es una de las habilidades que adquirió. Aunque Slime responde que por el momento lo pensaría, ya que nunca había sido tan religioso, algo con lo que Jurin se queda más tranquila y el chico habla con Carnatia, ya que Jurin nunca había sido así, pero al reencarnar en este mundo fue abandonada de bebé y se crió en la iglesia, por lo que todo esto hizo que ahora se refugie completamente en la religión, pero no pueden seguir hablando ya que justo iniciaba las clases. Nuestra prota por su parte seguía lamentándose no poder usar magia y a pesar que tenía algunas habilidades disponibles para activar como percepción mágica no se arriesgaba a usarlas, ya que con detectar sintió un dolor que casi no logra soportar y si alguna de estas habilidades le genera lo mismo prefiere evitarlo, aunque está seguro que sin estas habilidades no podría usar su magia visal, estando en un punto muerto sin saber qué hacer, pero luego de tanto pensar le da hambre y planea ir a comer un poco, aunque mientras bajaba una roca la alcanza y mira lleno de miedo como un dragón gigante de tierra aparece allí, algo que la aterroriza demasiado y comienza a huir, decidiendo que ya era hora de volver a aquel nivel de lava. Una vez llega allí comienza a avanzar, alegrándose porque con las mejoras en autorregeneración y resistencia al fuego ya soporta estar en este lugar un poco mejor, pero sigue sintiendo que hay un calor sofocante y mientras avanzaba vuelve a aparecer aquel monstruo de magma, por lo que usando su velocidad comienza a esquivar los disparos de fuego, pero no puede hacer nada más ya que acercarse a la lava sería mortal y tampoco puede disparar con su telaraña, pero nota que aquel monstruo estaba quedándose poco a poco sin poder mágico, por lo que busca provocarlo para que siga disparando y cuando ya no le queda poder mágico aquel monstruo sube a la tierra, algo que la asombra, pero aún más cuando ve lo lento que es este monstruo. Esto le daba una idea para tomar la ventaja y moviéndose rápidamente sube a su espalda, dándole entonces una gran mordida venenosa y lo elimina, así que llega el momento del festín. Pero tan buen momento no es, porque siente que se estaba comiendo un neumático picante y lo peor, sin una coquita para pasar la sed. Pero igualmente debe hacerlo para poder sobrevivir, justo cuando nota que algo pasaba muy cerca y su análisis le dice que es un pez gato, el cual es capaz de devorar todo a su paso con su boca, por lo que al notar que es de un nivel demasiado alto, prefiere dejar a aquel monstruo allí y marcharse sigilosamente, ya que con el dragón aprendió la lección, pero cuando estaba alejándose de allí, nota un segundo pez gato que aparece frente a ella y además comienza a salir del magma, dejándola completamente rodeada, así que asustada sabe que no podrá escapar
fácilmente y no tiene más opción que intentar luchar, así que prueba con sus hilos venenosos, consiguiendo hacerle un poco de daño antes que sus hilos se quemen, por lo que tiene una mínima esperanza y cuando estaba por ser devorada tiene una idea con su veneno, así que le envía una descarga de veneno, el cual mejoró hasta el nivel mortal, luego de haber eliminado a aquellos monos, por lo que aquel pez gigantesco comienza a retorcerse por el daño del veneno y nuestra prota sabe que con esto podría vencerlos, aunque el segundo pez gato comienza a alejarse con mucho miedo y nuestra prota se ríe porque parece que aprendió al ver lo que le sucedió a su compañero. Entonces va con el primer monstruo y usando su veneno lo termina de ejecutar, por lo que ruegan que al menos este monstruo esté mejor que el anterior, así que da el primer bocado y de inmediato comienza a llorar, ya que el sabor es lo mejor que ha probado desde que llegó a este mundo y ningún monstruo se le puede igualar, así que comienza a devorar cada parte de aquel monstruo, incluso hasta algunas partes, y disfruta demasiado de su sabor, lamentándose de haber dejado escapar aquel otro pez gato, pero ahora no planea dejar ni un poco de comida, ya que es un banquete que se estaba dando, incluso fantasea con tener algo de arroz y prepararse varios platillos, pero a partir de este momento toma una decisión: pescará a todos los peces gatos de este nivel hasta el punto de extinguirlos, porque será su mejor comida en un buen tiempo. Mientras tanto, Julius y su grupo estaban en la misma caverna, ya que estaban por entrar al nivel medio y el lugar más peligroso de esta caverna. De esta manera, luego de que Julius y su grupo lograran acabar con un grupo de monstruos que eran los más peligrosos de esta zona, siguen avanzando, porque su objetivo estaba en la capa media de aquel lugar, mientras que el héroe seguía pensando en el monstruo que debe vencer, ya que se trata de un monstruo arácnido. Nuestra prota, por su parte, seguía caminando por aquel lugar buscando con ansias algún pez gato del cual pueda alimentarse, aunque se lamentaba porque no había visto nada y llegaba a pensar en usar la habilidad para detectar presencias, pero el miedo a sentir aquel aturdimiento de nuevo evitaba que lo hiciera. Más bien se fija en las otras habilidades que obtuvo, ya que una de ellas era presagio, por lo que supone podría darle uso en combate y al menos no ha sido tomada por sorpresa, ya que con su velocidad y agilidad siempre ha esquivado cualquier ataque que llegue repentino, justo cuando una anguila gigantesca aparece desde la lava. Esto la asusta, pero entonces se fija en las estadísticas de aquel monstruo, ya que era de un nivel mucho más alto que todos los monstruos anteriores, por lo que en ese momento estaba en desventaja en todos los atributos y solo le ganaba por velocidad, justo cuando ve como una sombra de aquel monstruo se mueve y lo atacaba. Entonces rápidamente esquiva, logrando predecir el ataque de aquella anguila y entiende cómo es que funciona presagio, ya que puede ver unos segundos más adelante en el combate, por lo que usando aquella habilidad esquiva todos los ataques en su contra, logrando evadir la gran mayoría y solo termina un poco herida en la espalda, pero mira asombrada que aquel monstruo solo había gastado la mitad de su poder mágico, por lo que aún debe esquivar mucho más, aunque justamente por esquivar tanto su nivel de destreza y agilidad suben, siendo ahora más fácil moverse evitando los impactos, así que sabiendo que aquel monstruo atacará con su cuerpo salta con fuerza, pero es sorprendida cuando la anguila crea un muro de fuego y se dirige hacia ella, por lo que con muy poco margen logra salvarse, ya que usa una habilidad que le permite cambiar su energía para aumentar la resistencia de sus hilos, y a pesar que solo duraba unos segundos es suficiente para salvarla en ocasiones como estas, por lo que viendo que aquel monstruo pronto quedará sin poder mágico sigue esquivando, logrando dejarlo sin nada de magia, así que ahora lucharían en el suelo, donde la anguila ataca con su cuerpo a gran velocidad. Nuestra prota como puede la esquiva y no esperaba que fuera tan veloz, pero en tierra tiene la ventaja y viendo con presagio que la atacaría directamente usa su ráfaga de veneno, consiguiendo que la anguila sufra el efecto con mucho dolor y luego cae al suelo. Nuestra prota se alegra ya que estaba bastante agotada y supone que al eliminar a aquel monstruo de tanta antigüedad subiría de nivel, pero segundos después no sucede nada y no entiende qué pasa, justo cuando nota que la barra de vida de aquel monstruo vuelve a subir y pierde toda su energía. Esto es algo que no se esperaba, ya que usó una habilidad y además la anguila adquirió resistencias al veneno, por lo que entonces usa las reservas de energía y de vida que todavía tenía para enviar unas descargas de veneno seguidamente, atacando hasta quedarse sin fuerzas y cae al suelo, esperando que esto sea suficiente porque no puede ni moverse. Así que mientras su vida estaba en lo más bajo, la voz le dice que ya subió al nivel 10, asombrando bastante a nuestra prota, pues fueron 3 niveles los que avanzó de repente y ahora tiene muchas cosas nuevas, además que puede evolucionar, pero esto lo dejará para después, ya que en este momento quiere disfrutar su victoria. Luego de la euforia piensa qué hacer, ya que hay una opción de
evolucionar que le parece muy interesante porque le aumentará sus niveles de combate. Además que no le agrada mucho la idea de hacerse cada vez más grande, pero el hecho de quedarse indefensa mientras evoluciona no es una buena idea y debe buscar un lugar que sea seguro para conseguir su evolución. Así que tiene una idea, ya que podrá usar aquella anguila, por lo que entonces la toma y comienza a enrollarla en su propio cuerpo, creando una protección improvisada, pero debido a la dureza de las escamas de aquel monstruo será suficiente y entra para iniciar su evolución. Unas horas después sale con una apariencia renovada, además de tener mucha hambre, y comienza a preparar la anguila, pero le asombra ver sus niveles de combate y sus puntos adquiridos, ya que es mucho más fuerte en estadísticas que las anguilas normales e incluso que algunos monos, por lo que sigue preparando la comida, alegrándose porque ahora tiene 2 cuchillas en sus patas que le ayudan con el trabajo, así que sin darse cuenta, en cuestión de horas devoró por completo a aquel monstruo, asombrándose a ella misma, ya que estaba tan delicioso que ni tan siquiera logró percatarse. Aún así sabe que no debe preocuparse porque siempre que tenga hambre podrá cazar otra anguila de estas, y por el momento revisa sus opciones de habilidades nuevas, aunque al principio ninguna la convence porque no se parecen a Orgullo, pero una llamada Paciencia le llama la atención, y al saber que permite que quien la tenga pueda sobrevivir mientras tenga un poco de poder mágico, sabe que es muy fundamental tenerla, así que elige aquella habilidad gastando todos los puntos que adquirió, obteniendo varios títulos más e incluso vuelve a subir su habilidad de tabú, recibiendo una inmunidad a la herejía, algo que la extraña, pero sin saber cómo tiene un presentimiento de que esto era lo que le causaba aquel aturdimiento al usar detectar, por lo que decide comprobarlo y con algo de miedo activa la habilidad detectar, consiguiendo que todo su mundo se vea muy diferente, pues ahora ve con números y descripciones como si estuviera en otro plano, y aquella visión la deja en shock, pues nunca esperó ver algo así, y además sube de nivel aquella habilidad rápidamente. Entonces comienza a oír una voz en su mente diferente a la que normalmente le avisaba sobre sus mejoras, pero aquella voz es de ella misma, ya que le responde que es su voluntad compartida, pues gracias a una habilidad que adquirió ahora tiene una parte de su voluntad que la ayudaría, ya que seguirán siendo la misma persona, pero ella podrá controlar la voluntad de su cuerpo, encargándose de manejar todo el asunto corporal y caminar más seguramente, mientras que nuestra prota puede analizar el terreno y evitar ser atrapados, lo cual le parece perfecto porque ahora es mucho más fuerte y no le teme a ningún héroe o rey demonio. Y entonces está tan segura que comienza a retarlos e invocarlos, algo que no debería hacer porque irónicamente el héroe sí estaba muy cerca. Mientras tanto, Julius estaba descansando con su grupo, mientras que ellos no dejaban de halagarlo. Incluso Yana se molestaba porque el héroe, además de ser muy bueno con la espada, podría usar más magia que incluso una santa, y en ocasiones ella sentía que no servía para nada, aunque al ver los insectos cerca se asusta y sus compañeros se burlan porque justo estaban en una misión para acabar con una araña gigante y ella le teme a los insectos. Pero en ese momento Julius oye una voz que avisa que llegó el héroe, por lo que se pone alerta junto con todo su grupo, viendo como 3 arañas mayores aparecen cerca de ellos y los rodean, pero Julius detecta una presencia más poderosa atrás y este es su objetivo, el vestigio de la pesadilla, que mirándolo fijamente avisa que el héroe morirá y se lanza a atacar, pero Julius protege a Yana y con sus compañeros comienzan a luchar, aunque no logran acertarle a la araña de la pesadilla gracias a su velocidad, mientras que Julius con destreza y haciendo uso de su poder elimina en cuestión de segundos a aquellas 3 arañas mayores, logrando de esta manera poder enfocarse en un solo objetivo. Entonces va contra aquella araña y no consigue darle debido a la velocidad, pero le lanza un ataque mágico que la araña desvía, algo que lo asombra porque significa que aquel monstruo debe tener más de 2000 puntos de poder, y ordena a sus compañeros hacerse detrás de él, ya que invoca una ráfaga de luz que ciega a todos por unos segundos, pero Julius recibe una descarga de veneno y Yana lo cura rápidamente, mientras ven que aquella araña sigue viva a pesar del ataque mágico, pero el héroe nota extrañado que ese monstruo comienza a temblar de miedo, por lo que uno de sus compañeros la retienen y él aprovecha para invocar un rayo mágico, logrando acabar con aquel monstruo. Esto hace que los demás chicos celebren que consiguieron el objetivo, mientras que Julius se queda pensando que podía haber causado que el vestigio de la pesadilla tuviera tanto miedo, ya que no eran ellos porque ya llevaban un rato luchando. Mientras que lejos de allí, una chica dice que tuvo que hacerse cargo de algunos asuntos, pero le pide a su sirviente que siga con los planes. El chico acepta, llamándola su rey demonio.
Al siguiente día, Slime habla a todos sobre la misión de su hermano, levantando más sorpresas y halagos de toda la clase, mientras que Hugo se marcha furioso del salón, preocupando un poco a los chicos, pero Hugo tenía un gran odio acumulado porque sentía que era el príncipe del imperio y no puede permitir que alguien como Slime, que no pertenece a este mundo, le arrebate su puesto. Nuestra prota, por su parte, observaba una de las habilidades que podría obtener con la cual conseguirá el título de soberano de la paciencia, siendo una buena opción por la gran cantidad de beneficios y habilidades, aunque uno de los requisitos es tener un ojo maldito, y sin poder evitarlo se imagina las posibilidades de poder usar un ojo maldito en varias circunstancias, por lo que comienza a buscar la habilidad de ojo maldito. Entonces se asombra bastante al ver que son muchas más las opciones, porque hay desde un ojo maldito paralizante, como también hay uno exterminador, y no puede decidirse por solo uno, pero entonces su voluntad corporal le dice que no debería decidirse solo por uno, ya que debe recordar que tiene 8 ojos y esto significa que podrá usar varios ojos malditos al tiempo. Esto le agrada bastante, por lo que termina eligiendo primero el que más le agrada y obtiene el ojo malvado maldito, así que emocionada decide que debe buscar su primer objetivo, el cual probar con su ojo maldito, y encuentra una rana evolucionada que sería su primera víctima, así que comienza a acercarse bastante sigilosa, y cuando estaba a rango activa la maldición de su habilidad, consiguiendo que aquella rana comience a retorcerse del dolor y en cuestión de segundos cae al suelo sin vida. Nuestra prota estaba impactada porque no esperaba que fuera posible esto al solo ser nivel 1 y se alegra bastante ya que su habilidad de análisis llegó también al nivel máximo, algo que espera y le sirva de ayuda, pero entonces comienza a oír una interferencia en su cabeza, pero planea no prestarle atención. Mientras tanto, Slime hablaba con Ouka sobre los estudiantes que reencarnaron en este mundo porque suponían que habían más y que no solo serían ellos, pero Ouka les explica que en realidad estaban todos los de su salón de clases, ya que fueron 11 los refugiados por los elfos, y sumando 2 que ella iría a ver más tarde junto con todos los que estaban aquí, y les avisa que 4 también murieron en circunstancias bastante extrañas. Solo harían falta encontrar a 3 compañeros, aunque ella sabe dónde están, pero no podrán reunirse pronto con ellos, lo cual extraña a Slime, quien pregunta si acaso eran monstruos al igual que Faye, ya que no ha dicho nada, pero Ouka les dice que no podría decirles mucho más, ya que lo descubrirían más adelante, pero lo único que sí quiere decirles es que deben evitar de subir de nivel sus habilidades, y Slime pregunta extrañado el por qué lo dice. Incluso Carnatia no estaba de acuerdo, ya que hace poco lucharon contra un dragón de tierra y si no suben sus habilidades terminarán siendo débiles, pero Ouka les responde que deben confiar en ella porque sabe lo que les dice, y además deben llevarse bien como compañeros porque ha notado diferencias con Hugo, mientras que Sue llegaba diciéndole a su hermano que debería ir porque estaban reuniendo a los participantes de la excursión. Unos minutos después, los maestros explican a los estudiantes que tendrían una salida a unas montañas por un día donde deberían aprender a conocer y estar cerca de los monstruos, pero no deben tener miedo porque son monstruos de bajo nivel, y además aprovecharían también para recolectar hierbas medicinales, así que harían un sorteo al azar, dejando a Slime junto con Hugo y Ouka, mientras que su hermana y las demás chicas quedaban en el otro grupo, lo cual no le agradaba a Sue, pero entonces se despiden y Yuri le pide al chico que no olvide avisarle si alguien tiene una habilidad tabú, mientras que Carnatian le pide que debe arreglar la situación con Hugo, ya que no es bueno que 2 reencarnados tengan diferencias, algo que Slime promete intentar evitar a pesar de las miradas frías que Hugo le lanzaba. Luego de varias horas, el grupo de Slime decide acampar en un sitio bastante estratégico y comienzan a organizar las cosas, mientras que Ouka fingía estar muy cansada y le exigía a Hugo que debería preocuparse por ella. Pero el menos opresor le daba la espalda diciéndole que nunca se preocuparía por alguien como ella, que tiene estadísticas bastante altas. Eso tiene sentido para mí. Un rato después, cuando terminan de armar la carpa, Palton le decía a Slime que lo admiraba demasiado por lo que hizo contra aquel dragón, palabras que no le agradaban en nada a Hugo, y el maestro en cambio les daba 1 hora para que exploraran los alrededores, ya que tenían todo listo en el campamento, así que Slime se aleja un poco recolectando algunas hierbas cuando escuchaba unas espadas chocar, y se imagina que era su compañero Palton, así que corre a buscarlo, pero en un segundo es sorprendido por una ráfaga de fuego, y es Hugo quien sonríe con maldad, pero Slime le
le pregunta por Palton y Hugo solo miraba unos restos de ceniza diciendo que no era nadie importante y se alegra al tenerlo aquí también, ya que debe confesarle que no le agrada mucho que siga con vida. Slime no comprende a lo que se refiere y Hugo le explica que lo ha estado pensando bastante y quiere gobernar este mundo porque con sus habilidades es algo que se le hace posible, pero no sirve de nada ser tan fuerte si hay alguien igual de fuerte o que puede superarlo, así que por este motivo debe quitarlo del camino para que no le estorbe. Slime se asombra al saber lo que estaba dispuesto a hacer y prepara su espada, aunque sin poder evitarlo comienza a temblar al evaluar a Hugo, quien tiene una biblioteca de tantas habilidades y yo la verdad no me voy a poner a describirlas. Why? Why? Oh, that's why. Pero Slane se preocupa exactamente por la habilidad de Emperador, ya que esta le potencia varias habilidades aún más y cuando Hugo lograba someter a su rival le empieza a causar un miedo aterrador, con lo que es más fácil que pueda ganar, así que Slane se convence que no tendría miedo ni que se dejaría ganar y cuando Hugo se lanza a atacar, el chico responde bloqueando en la gran mayoría de sus ataques, pero Hugo se burla porque sabe y no ha usado la gran mayoría de sus puntos, además que no parece que haya subido mucho de nivel, por lo que será un rival muy pequeño, entonces lo eliminará para poder ser el emperador y Slane pregunta cuál era su motivo para querer llegar a este puesto. Hugo le dice que quiere dominar este nuevo mundo y tiene las habilidades para hacerlo, así que pronto su plan saldría a la perfección, ya que pronto aparecerá un monstruo que trajeron y cuando vuelva a la academia él explicará que aquel terrible monstruo acabó con el maestro y algunos de sus compañeros, pero él logró vengar sus muertes y entonces sería visto como un héroe, siendo este su primer paso para llegar a ser el emperador, pero Slane le responde que nadie llegaría a creerse una historia así y Hugo se ríe porque igualmente no importa si le creen, ya que no hay forma de comprobarle su traición, pues no estaban en Japón y es algo que él aprovechará al máximo, así que comienza a atacar de nuevo y en cuestión de segundos logra someter a Slane al acorralarlo contra un árbol, por lo que este sería su final y su espada se llena de fuego mientras que se despide porque intentaría al menos recordarlo, pero en ese último segundo una corriente de viento lo envía lejos y Ouka aparece por sorpresa diciendo que sus planes se acabaron de frustrar porque viene de capturar a sus cómplices y eliminó al monstruo en un segundo, además que no tolerará su descontrol y cuando Hugo intenta atacar ella lo impacta contra el suelo usando su magia de viento, así que tomándole la cabeza usa su privilegio de clase soberana, lo cual hace que Hugo se ilumine y Slime mira impactado cómo es que las estadísticas y niveles del chico bajan, incluso sus habilidades comienzan a desaparecer y en segundos Ouka lo libera, explicando que acabó de quitarle todas sus habilidades y bajarle su nivel al de una persona normal y ahora deberá olvidar aquel sueño de gobernar todo el mundo. Luego le pide a Slane que vaya y ayude al profesor y a sus compañeros, quienes recibieron solo unas heridas leves, mientras que avisa que la actividad se cancelaría y es por este motivo que le había advertido sobre lo peligrosas que eran aquellas habilidades. Nuestra prota por su parte conseguía subir varias habilidades nuevamente al máximo de nivel, como su vida y algunas más, pero lo que más le interesaba es el hecho que su visión evolucionó y ahora puede usar visión telescópica, algo que usa en este mismo momento y se asombra por el rango que alcanza a ver, ya que lograba incluso detectar objetos a muy larga distancia, pero le pregunta a su voluntad corporal si no sería posible usar su ojo maldito con la visión telescópica y poder impactar en monstruos a gran distancia. Su voluntad corporal se asombra porque es una gran idea y deberían probarla, así que al activar detectar logra subir hasta el nivel 10 en ese momento y espera tener una evolución, aunque segundos después no obtiene nada y se decepciona porque pensaba que al igual y con otras habilidades tendría algún título, algo que no parece ser posible porque cuando llegó al nivel máximo en analizar tampoco había obtenido ninguna habilidad especial, pero sí le hubiera gustado tener algo así como soberano de la sabiduría. En este momento comienza a escuchar nuevamente un ruido de estática en su mente y se le hace muy extraño, incluso logra oír otro sonido de confirmación y aquella voz en su mente le dice que su solicitud fue aprobada por D, un administrador de alto rango y tiene el título de soberano de la sabiduría, aunque nuestra prota no le presta atención a todas las habilidades que obtuvo, sino que se extraña demasiado porque es muy raro que pareciera como si alguien justamente estuviera escuchándola, así que comienza a creer que en este mundo no solo se parece a un juego, sino que parece ser un juego en sí, donde un dios o administradores la estaban observando y cuando siente que algo estaba mal se le otorga, así que no sabe si puede vivir libremente o qué rumbo deba de tomar. Y bueno, tan mal no parece estar porque era vista desde una pantalla.
Mientras tanto, Hugo estaba en su habitación con sus manos ensangrentadas luego de destruir todo a su alrededor y maldecía a Ouka por quitarle todo lo que tenía, pero jura que se vengaría de ella y de lo que le hizo. Entonces una chica aparece desde las sombras diciéndole que puede ayudarlo si quiere, pues no le gustaba ver en este estado a uno de ellos mismos como reencarnado, asombrando a Hugo, quien le dice que aceptaría cualquier ayuda ya que solo quiere vengarse de Ouka y hacer pagar a todos. Al siguiente día, las chicas en el almuerzo le preguntan a Slime por Hugo, ya que no lo han visto desde lo que sucedió en el bosque, pero Carnatia les dice que eso es algo que no revelarían públicamente, ya que si se sabe que un príncipe intentó eliminar a otro traería conmoción en todos y seguramente habían pactado algo, pero fue muy repentino que Hugo tomara una actitud tan agresiva. Esto hace que Slime recuerde cómo es que vivían en el otro mundo, donde en una ocasión la maestra los había dejado algunas horas libres para que disfrutaran un poco al exterior, aunque Slime y sus dos amigos siempre preferían sentarse en una banca para hablar sobre lo extraña que en ocasiones era su maestra, aunque justo un balón casi impactaba en Slime y veían como Hugo seguía jugando con los demás chicos y nadie se extrañaba, ya que Hugo siempre tenía bastante energía e incluso una de las compañeras los convence a los tres para que al final vayan a jugar con el resto del grupo antes que Hugo venga a molestarlos, por lo que ellos terminaron aceptando y en cuestión de minutos ya estaban allí jugando, pero de sorpresa y casi sin saber cómo, Slime recibió el balón y terminó anotando un gol, por lo que todos celebraban junto a él por lo que consiguió, y una vez termina el partido decide ir a descansar, aunque Slime avisa que iría por algo de tomar y al llegar a una máquina expendedora se asusta porque Negishi apareció muy de sorpresa, así que le cede su puesto y no puede evitar quedarse algo extrañado por la forma de ser de Negishi, pero igualmente conseguía las bebidas que vino a buscar y luego caminaba de vuelta, aunque oye como unas chicas estaban preguntándole a otra compañera por qué no se integraba y solo se alejaba a leer, pero entonces le quitaban el libro y comenzaban a sacudirla molestándola porque aquella chica no respondía nada. Entonces Slime abría una de las latas causando que hiciera bastante ruido y las chicas lo miraban sorprendidas, pero Slime finge que fue un accidente y al notarlas pregunta qué es lo que sucede. Ellas sin decir nada más terminan marchándose mientras que él iba con aquella chica y le entregaba su libro, pero la chica no le respondía nada más y se marchaba, por lo que en un momento después va con sus amigos y se disculpa por la demora, pero entonces sus compañeros al probar las bebidas se extrañan por aquel sabor y Slime les dice que fue lo que compró Negishi ya que no sabía qué elegir, pero además les habla sobre cómo apareció por su espalda de sorpresa y les dio un gran susto, haciéndole honor a su apodo de espanto. Luego siguen conversando sobre lo que decían algunos compañeros y la maestra comienza a llamarlos uno por uno, incluida nuestra bruta, quien es aquella chica solitaria llamada Hiro. En ese momento Slime vuelve a la realidad y oye cómo las chicas se preguntaban de nuevo por los demás compañeros, ya que Ouka solo les hablaba de números y algunos sobrevivientes, pero no les decía quiénes eran ni dónde estaban, justo cuando Ouka les dice que es mejor y no lo sepan, pero ellos quieren saber y Slime pregunta si Ouka estaba vivo. Ouka lo confirma porque estaba en este mundo, pero no puede decirle dónde estaba, mientras que Faye pregunta por Hiro. La respuesta la obtendremos luego de un cambio de escena. Nuestra prota por su parte deliraba un poco luego de tanta información, pero al final decide que sin importar si es un juego o tiene administradores vivirá como desee, ya que estaba en este mundo por una razón y seguiría la filosofía de vive mucho y muere joven, justo cuando se da cuenta que estaba incendiándose desde hace un rato y su vida disminuía rápidamente, por lo que como puede sintetiza algo de veneno débil para apagar las llamas y con esto su vida llegaba prácticamente a cero. Entonces nuestra prota decide usar su habilidad mágica para aumentar su resistencia y además sacrificó más de la mitad de su poder mágico para regenerar un poco su vida, ya que estaba en un estado bastante crítico y decide pensar un poco, ya que igualmente no debería importarle si existen administradores que controlen todo, porque seguiría viviendo como lo ha hecho y en esto decide ver los detalles de sabiduría, que por cierto tiene bastantes cosas que serán muy importantes, pero para más adelante. Pero lo que más le interesa a Hiro es el hecho de que tiene velocidad, estabilidad y un poder de fórmulas en 1999, algo que es muy asombroso, por lo que comienza a darle una clase sobre magia a su voluntad corporal, explicándole cómo es que funciona la magia, ya que gracias a su habilidad de sabiduría logra aprender cómo usarla y necesitan 3 requisitos: percepción mágica, la cual ya venía con la habilidad de sabiduría, también necesita manipulación mágica, que consiste en imaginar el tipo de magia que se quiere, tal y como si fuera un slime que se puede moldear, y en su caso al tener la habilidad de magia extrema esto no es difícil. Luego estaría usar la fórmula con la cual
cual se transforma esta magia en un hechizo y era la hora de probarlo, por lo que invoca su magia abisal y comienza a divisar la fórmula que quiere para el hechizo, pero se asombra al notar que no puede controlar la fórmula y parece que se saldría de control, terminando siendo impactada con fuerza y se lamenta porque es demasiado difícil de dominar incluso para ella, que tiene unas estadísticas bastante altas, así que piensa en concentrarse en aprender la magia mientras su voluntad controla el cuerpo, pero esta se niega porque sería imposible procesar todo lo que quiere hacer y moverse al mismo tiempo. Esto hace que comiencen una discusión por quién debería aprender a usar la magia, y en este momento nuestra prota alcanza un nuevo nivel de destreza, con lo que una nueva voluntad paralela aparece diciendo que ella se encargaría de todo lo relacionado a la magia. Hiro se alegra demasiado porque con esto no tendrá que esforzarse tanto y le pide que aprenda primero la magia abisal, pero en ese momento siente como todo bajo sus pies comienza a temblar y no entiende qué es lo que sucede, así que curiosa se acerca a un cráter y una ráfaga de viento con lava la envía varios metros atrás. Esto hace que se interese aún más y se acerca viendo cómo abajo habían restos de monstruos que fueron despedazados, y con mucha curiosidad baja un poco hasta un lago de fuego, donde es sorprendida por un dragón de fuego de nivel superior, algo que no esperaba encontrarse, y a pesar de ver que estaba muy herido sabe que no podría hacerle frente, pero el dragón comienza a atacarla y como puede logra esquivar los disparos de fuego, pero luego de moverse y evitar que sea impactada se comienza a molestar porque no le parece justo que la ataque sin que le haya hecho nada, razón por la que se decide que luchará ya que nadie la desafía de aquella manera, aunque sabe que sus estados alterados no funcionarían, pero como puede le arroja varias ráfagas de veneno. Esto le causa lo más mínimo en daño y como puede debe esquivar los ataques, sabiendo que si llegaba a recibir alguna ráfaga de fuego sería su fin, pero solo ha logrado sobrevivir es debido a sus habilidades para esquivar y su velocidad, además que su ojo maldito no funciona y sabe que incluso el mejor de sus ataques venenosos no le haría mucho daño a este dragón que tiene resistencia al veneno de nivel 2, por lo que se le ocurre que debe darle un ataque tan venenoso que este no pueda ni curarse ni resistirlo, pero debe encontrar el momento perfecto y comienza a esquivar los impactos de fuego, e incluso logra protegerse contra el fuego usando una capa de veneno en ella misma, pero termina sin un soporte en donde pararse y comienza a balancearse por el aire, lo que no sirve de mucho por los ataques, y al final comienza a caer directo hacia el dragón, el cual abre su boca para de una sola mordida eliminarla, y al Hiro entonces se le ocurre una idea, así que usando pensamiento acelerado obtiene unos segundos para poder pensar mejor y aprovechando que iba directamente hacia la boca del dragón usa su poder de veneno más mortal y al máximo. Además, con sus voluntades impregna magia al veneno y lanza su telaraña para escapar de allí, aunque el dragón al último segundo expulsaba el veneno al usar una ráfaga de fuego, asombrando a nuestra prota porque lo hizo de manera repentina y se nota que aquel dragón sabía que moriría con este ataque, por lo que entonces debe planear muy bien lo que haría, ya que si no morirá en un segundo, pero además nota que estaba en el último soporte de roca que había cerca y si se destruye caería en la lava, por lo que no sabe qué hacer, justo cuando el dragón le envía una ráfaga de fuego que no puede esquivar, mientras que Ouka le decía a los chicos que Hiro estaba muerta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego de unos días, Slime va corriendo hasta un salón donde ve nuevamente a su hermano, algo que lo llena de ilusión y lo saluda con mucha alegría. Julius le devuelve el saludo y Sue también llegaba, por lo que hablaban entre ellos, donde Julius le pide a su hermano que cuide mucho de Sue, ya que no sabe cuándo puedan volver a verse, pues tiene que ir al Imperio porque parece que los demonios estaban planeando algo y debe estar presente por si se llega a presentar alguna guerra. Esto preocupa a los dos hermanos, pero Julius se percata que Faye estaba también en el salón y le asombra ver lo grande que estaba. Entonces Slane le explica que esto se debe a que ella los ayudó a eliminar el dragón de tierra que los atacó en la academia, lo que sorprende bastante a Julius y dice que es irónico, pero hay dos cosas que los acompañan de un mismo sitio, pues la bufanda que él tiene fue hecha con hilo de monstruo arácnido, pues sus hilos son creados por aquel mismo monstruo y por este motivo son demasiado difíciles de conseguir, pero tuvieron mucha suerte cuando unos aventureros hace 15 años quemaron un nido de aquel monstruo y encontraron algunas bolas de hilo que pudieron traer, así que su madre tejió aquella bufanda especial y además estos mismos aventureros trajeron aquel huevo que se encontraron. Esto significa que cuando nuestra prota tuvo contacto con estos humanos fue hace 15 años, siendo aquel huevo que ella quería comer el mismo donde estaba incubándose Faye. Coincidencias de la vida. ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Pero el compañero de Julius le dice que es hora de marcharse y este se despide, mientras que Schlein le pregunta si no hay una manera de evitar la guerra. Julius le explica que su única intención es mantener la paz, pero si los demonios intentan desafiar esa tranquilidad, deberá luchar para alcanzar el sueño que siempre ha perseguido, un mundo en paz, así que se marcha prometiendo que volvería pronto. Nuestra prota, por su parte, recibía todo el impacto de aquel dragón, pero este no confiaba que muriera, mientras que Hiro se ríe porque obviamente no murió y ataca por sorpresa usando su veneno mortal y con un efecto paralizante. Esto hace que el dragón no pueda moverse por algunos segundos y lo aprovecha para atacar con un ataque corrosivo, haciendo cortes en todo el cuerpo del dragón, y el efecto corrosivo le causa un gran daño, el cual empieza a caer y nuestra prota incluso perdió una de sus patas por aquel efecto corrosivo, pero se alegra porque la ilusión sí funcionó, ya que usando magia de ilusión creó una proyección de ella misma para distraer a aquel monstruo, y aunque había pensado en la opción de huir de allí, no podía hacerlo, ya que recuerda que tiene el título de la soberana del orgullo y no correrá a esconderse como sucedió contra aquellos monstruos. Justo cuando nota cómo hay una luz en su dirección y de la lava surge nuevamente aquel dragón que aún no parece morir, mientras que nuestra prota piensa que es lo que podría hacer, ya que tiene un punto de vida nada más y cualquier ataque mínimo de este dragón la eliminará por completo. Así que viendo que este dragón estaba muy debilitado, cree que tiene una oportunidad y debe usar todo lo que tiene, por lo que invocando su voluntad mágica 1 y 2, pues sí, mientras luchaba contra aquel dragón desbloqueó otra voluntad paralela, pero la ignoraron porque estaban en medio de una batalla, lo que justamente tiene algo molesta aquella voluntad. Pero cuando se unen comienzan a invocar la magia abismal y lanzan el hechizo de puerta infernal, con lo que del suelo surge una puerta gigantesca que comienza a consumir todo lo que haya en el lugar, y después de algunos segundos nuestra prota se asombra al ver que este dragón aún seguía con vida, pero solo tenía un punto nada más, lo que los dejaba a los dos en la misma situación y el próximo ataque sería decisivo, por lo que el dragón se lanza en una embestida para impactarla, pero ella sabe que eso no será suficiente para vencerla, por lo que saltando con mucha fuerza logra tener la distancia perfecta para disparar con toda su telaraña, logrando retener al dragón, el cual luego atraviesa con un corte que termina por eliminar a aquel monstruo y solo espera subir de nivel para recuperar su pata perdida, aunque se asombra al ver que subió casi 5 niveles de golpe y quedó en el nivel 19. Además, ahora tiene el nombre de Sowa Ere, pero una de sus voluntades le avisa que parece y el magma comienza a subir nuevamente, por lo que rápidamente se apresura para llevarse la presa a un lugar más seguro, ya que no perderá aquel banquete, mientras que alguien sospechoso decidía ir a este laberinto porque era demasiado extraño que un dragón de este nivel cayera ante otro oponente. Nuestra prota por su parte estaba intentando comer a aquel dragón, pero las escamas eran muy duras y no las podía atravesar, por lo que esperaba cenar pronto, justo cuando su percepción mágica le avisa que algo se acerca y sabe que se trataba de un hechizo de teletransportación. Esto es algo muy poderoso porque no cualquiera domina aquel tipo de magia, y además no cree poder escapar ya que estaba viniendo justamente donde ella estaba, así que solo puede mirar cuando aquel hombre aparece de un portal, y al intentar evaluarlo solo notaba un error que la deja más preocupada, pero por algún motivo no logra sentir miedo o verlo como si fuera una gran amenaza, justo cuando aquel hombre le pregunta algo, pero ella no logra entenderle nada y le trata de explicar que viene de Japón y que no entiende, algo que aquel hombre parece comprender, y se extraña a ella más cuando de la nada un teléfono aparece. Esto la asombraba y entonces oye una voz del teléfono que sí logra entender, mientras que aquel hombre tomaba el teléfono y hablaba en su idioma con lo que parece ser una chica, pero la voz le pedía al mismo tiempo que esperara un momento y en cuestión de segundos aquel hombre desaparece en otro portal, mientras que dejaba el teléfono en el cual se disculpaban por lo que sucedió, pero ya logró hablar con Kuro para que la deje en paz y se presenta como la administradora Di. Esto hace que Sowa comprende que se trataba de la misma que le dio el título de soberana de la sabiduría, y Di lo confirma explicándole que la ha estado observando durante todo este tiempo, ya que le agrada el entretenimiento porque es un dios malvado y promete que no tiene ninguna otra intención con ella, solo quiere ver cómo lucha y vive de aquella forma. Nuestra prota le pregunta entonces si no había creado este mundo para divertirse, pero Di le responde que es totalmente ajena a este mundo y por el momento no podría decirle más, solo le pide que siga de la misma manera y le consiga mucho entretenimiento, ya que es posible y pronto obtenga todas las respuestas que tanto ansía.
Por otro lado, la reina demoníaca Ariel reunía a todos sus líderes de diferentes brigadas para una reunión donde Balto les preguntaba el estado de sus ejércitos. Allí algunos confirmaban que estaban listos y tenían todo preparado, mientras que otros tenían grandes preocupaciones por la guerra y otros estaban aún en contra. Incluso mientras discutían entre ellos por lo que era bueno y el hecho de que no estaban de acuerdo porque Ariel fuera elegida como la reina demoníaca, así que mientras discutían y estaban por luchar quedan totalmente inmóviles. Por lo que Balto les explica que no se eligió a Ariel por ser la heredera del rey demonio, sino que ella tiene un poder que la hace digna de este título, razón por la que deben obedecerle, mientras que Ariel les advierte que si vuelven a interrumpir usaría su magia abisal contra ellos. Así que siguen hablando con los demás generales y cuando todos ya estaban de acuerdo con sus preparaciones listas, Ariel les dice que entonces es momento de iniciar una guerra. Unos minutos después, Ariel hablaba con Balto ya que hace un tiempo que se conocieron y no puede esperar que la muerte los alcance, razón por la que debe eliminar al héroe y es una pena para la llamada. Luego de varios días, Shlain estaba en clases cuando obtiene el título de héroe y aquella voz le decía que cumplió los requisitos para este título, pero Shlain queda en shock y todos comienzan a preguntarle qué es lo que sucedía, mientras que el chico piensa que en este mundo solo una persona puede tener el título de héroe y no puede quitárselo jamás, por lo que si recibió aquel título significa que su hermano debió morir y grita desconsolado mientras lloraba porque no puede llegar a creer que algo así sea de verdad. Nuestra prota sigue caminando mientras piensa en la aparición repentina de Dee. Incluso a sus voluntades se hacen varias preguntas porque con el japonés tan fluido que tenía y el hecho que usar un teléfono podría significar que sabe el motivo por el cual reencarnó aquí, pero duda demasiado que le llegue a decir. Así que nuestra prota le ordena a sus voluntades que dejen de pensar en estas cosas, ya que igualmente no sirve de nada lo que lleguen a pensar, pues su objetivo ahora era aprender magia espacial, ya que luego de ver cómo aquel hombre la usó podrían darle un muy buen uso. Además, podían con un teletransporte salir hasta la capa superior. Esto motiva a todas las voluntades justo cuando nuestra prota nota que hay un camino con una luz hacia arriba que le llena de esperanzas, esperando que sea por fin su salida a la capa superior. Shlain por su parte se presentaba ante su padre, quien entendía lo que significaba que obtuviera el título de héroe, por lo que llora la pérdida de Julius, algo que Shlain también hace y su hermano mayor lo consuela, ya que la pérdida de Julius es muy fuerte para todos, mientras que otro de los hermanos dice que entiende el dolor pero deberían pensar en qué hacer, ya que con estas noticias deberían de tomar acciones de inmediato. El rey lo sabe, pues igualmente parece ser que el destino justamente quiso darle el título de héroe a la misma familia 2 veces y aunque no se ha hecho oficial, confiesa que los demonios ya iniciaron el ataque. Esto hace que Shlain recuerde las palabras de su hermano, quien prometió buscar la paz en el mundo sin importar cuánto tardara. Justo cuando un soldado llega con información y explica que han caído 4 fuertes por ataques de los demonios, siendo el fuerte donde estaba el héroe el que más fue afectado y que terminó completamente destruido luego de la aparición de una reina Taratecto que surgió de la nada. Ey, ¿será esta nuestra prota quien lo hizo? Lo descubriremos más adelante. Aunque el único fuerte que logró vencer a un comandante demoníaco fue el del maestro Ronan, algo que asombra a Shlain, pero por algo aquel hombre se le conocía como el hechicero más poderoso del mundo y fue quien entrenó a Julius, por lo que el rey le dice a los demás que ocultarían la muerte del héroe y que Shlain es el sucesor, ya que eso solo causaría más miedo en las personas, aunque seguro que con el tiempo los rumores llegarían, pero hasta entonces no se dirá nada. Además le avisa a Shlain que debería de abandonar la academia desde este día y comenzar su preparación para cuando sea presentado como el nuevo héroe, pero confía que sería un digno sucesor de su hermano y que lograría defender a la humanidad, por lo que Shlain sale de allí aún con una fuerte presión en el pecho y sabiendo que Julius no cumpliría la promesa que le hizo devolver. Ronan por su parte miraba los restos del combate que tuvieron y les dice a los soldados que no hay enemigos en un radio de 30 kilómetros ya que los exterminó a todos. Esto hace que los soldados lo elogien, pues si no lo tuvieran a él hubieran sufrido más bajas y es gracias a su poder que fueron el único fuerte que se mantuvo en pie de manera contundente. Pero Ronan les dice que hay un límite para lo que un humano puede hacer y no puede evitar pensar en la pesadilla de aquel laberinto, ya que hace 15 años estaba en aquel lugar junto con un gran grupo de guerreros, todos enviados para eliminar al monstruo araña de rango S que había causado que muchos monstruos salieran del laberinto por miedo, así que deberían eliminarlo.
Aunque bueno, Ronald solo quería descansar a cada hora porque la idea de caminar mucho no era lo suyo. Luego de un rato llegaban hasta el lugar en donde se había visto a la criatura, pero no logran encontrarla. Además que parece y se había marchado por un camino hacia la capa media, pero en ese momento uno de los soldados queda atrapado en medio de unos hilos, por lo que Ronan se percata antes que todos y a pesar que intentaban cortarlos se les hace imposible poder eliminarlos, así que el mago termina usando un hechizo bastante poderoso de fuego. Además caminan un poco más, asombrando demasiado a Ronan porque el nido de aquella araña parece ser increíblemente superior a todo lo que conocía. Justo cuando siente una presencia y mira que sobre ellos estaba la pesadilla de ese laberinto, asombrándolo porque sin moverse aquel monstruo había activado varias habilidades en segundos y luego bajaba bloqueando la salida. Además usaba una habilidad que impacta en Ronan, quien segundos después se da cuenta que no recibió daño y comprende que este monstruo había utilizado analizar, algo que nunca pensó y un monstruo pudiera llegar a utilizar, lo que significa que estaba estudiándolos, por lo que él entonces usa análisis también, quedando impactado al ver que se trata de Sowaere, pero las estadísticas y habilidades que tiene son demasiadas para un monstruo común, así que grita a los demás que huyan antes que sea tarde, pero la araña usa una habilidad dejando a varios humanos en el suelo inmóviles y Ronan no sabe qué es lo que usó, pero se nota que aquel monstruo posee sabiduría y quiere acercársele un poco, pero es su compañero Bui quien lo golpea diciéndole que debe reaccionar porque si no terminaría muriendo frente a aquel monstruo. Esto hace que el mago reaccione a tiempo y les dice que no podrán luchar ni escapar por donde llegaron, así que su única opción es escapar con un hechizo de teletransporte. Bui estaba de acuerdo y junto con los soldados espera poder conseguirle el tiempo necesario para que invoque aquel hechizo, así que mientras Ronan comienza a usar su magia, Bui y los demás hacen aparecer algunos monstruos con los que tenían pactos y los envían hacia la araña, pero ninguno de los ataques logra hacerle nada, ya que aquel monstruo con magia consigue impactar a los demás de manera que los inmoviliza, asombrando incluso a Ronan al ver que incluso es capaz de usar magia que estaban conjurando los otros monstruos invocados, por lo que Bui sigue luchando mientras ve cómo cada uno de los soldados comienzan a caer. Además, sin importar qué tipo de magia use, no logra hacerle nada a aquel monstruo y corre hacia el mago pidiéndole que al menos él logre salvarse, pero Ronan no planea dejarlo morir allí y en este momento el monstruo dispara un rayo de poder mágico que atraviesa parte del abdomen de Bui y le cortaba el brazo al mago, pero este, aún con el dolor, consigue tomar su bastón y termina el hechizo, logrando aparecer en medio de un salón donde le ordena de inmediato traer un sanador a los soldados, mientras que él comienza a sanar a Bui confiando en que sobrevivirá, sin importar que él mismo haya perdido su brazo y la sangre no se detenga. Ese recuerdo hace que Ronan vuelva a la realidad, ya que lo consideran el hechicero más poderoso del mundo, pero no puede hacer nada contra aquel monstruo en el laberinto, por lo que al saber de la destrucción de uno de los fuertes y la aparición de una reina Taratecto, es posible que se trate del mismo monstruo que debió evolucionar y el mundo humano no estaba preparado para luchar contra algo así. Y ahora desde el punto de vista de nuestra prota, quien estaba furiosa ya que cuando por fin estaba saliendo de aquel lugar lleno de fuego y estaba construyendo su refugio, fue atacada nuevamente por sorpresa, algo que intentó reclamarles pero solo recibió ataques de esos humanos y todo lo que hizo fue en defensa propia. Además, le alegra haber marcado a dos de los que se marcharon, ya que ahora sabrá cómo llegar a la superficie sin problemas y justo se da cuenta que había subido al nivel 20 y que puede evolucionar, aunque al hacerlo obtendría el nombre de Edesaine, que es la encarnación de la muerte, así que acepta ilusionada, pero se asusta un poco al darse cuenta que además había llegado al nivel 10 en su habilidad tabú. Luego de un tiempo, nuestra prota vuelve a despertar algo aturdida por tanta información, mientras que Slime seguía entrenando con su espada y disparaba ráfagas de agua hacia unos objetivos. Incluso termina mojando a Faye, quien estaba cerca y asustado pregunta si se encuentra bien. Ella lo confirma, pero le dice que ha estado entrenando bastante desde hace un mes para poder ser el próximo héroe, lo que Slime acepta, pero confiesa que aún no sabe si podía soportar este cargo, y Faye le dice que espera que uno de los compañeros de Julius pueda volver, ya que fue el único sobreviviente y podría explicarles qué es lo que sucedió. Mientras tanto, le propone que hagan un pacto, ya que sería mucho más práctico para él poder invocarla cuando necesitara y además podría ayudarle, como también sabe que nunca lo obligaría a hacer algo incorrecto y ella estaba dispuesta a aceptar un pacto así. Slane se asombra pero termina aceptando y uniendo sus manos unas cadenas de luz los rodean, consiguiendo hacer el pacto, y segundos después Faye se ilumina completamente para luego transformarse en un huevo, lo que asombra a Slime porque parece que está evolucionando.
Nuestra prota por su parte seguía algo abrumada, ya que al obtener el nivel 10 en Tabú obtuvo una gran cantidad de información sobre este mundo, la cual todavía no logra ni asimilar del todo, pero con lo poco que ha leído sabe que puede entender el origen de este mundo y las razones de muchas habilidades. Incluso llegó a descubrir que si las cosas siguen el mismo orden, pronto este mundo sería destruido completamente, por lo que luego de obtener tanta información decide que no puede quedarse allí sin hacer nada y como mínimo debería intentar salvar este mundo, siendo uno de los motivos principales el hecho que no quiere quedarse sin buena comida. Pero nuestra prota toma la decisión de eliminar entonces al dragón Alaba, ya que si quiere ser más fuerte como para salvar al mundo debe ser muy poderosa, así que convence a sus voluntades para que tengan el mismo valor y por ahora irían a espiar a aquel monstruo para encontrar una mejor manera de poder eliminarlo, por lo que usa teletransportación para ir a la capa inferior, aunque nota que una serpiente monstruosamente gigantesca cruza muy cerca y se esconde porque sabe que nunca podría ganarle. ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Así que planea alejarse porque hay muchos peligros, incluso peores de los que se imaginó, pero un ruido la hace querer acercarse y con su visión telescópica logra observar cómo la serpiente se enfrentaba al dragón Alaba, por lo que entonces comienza a luchar y aunque la serpiente lo somete con su cuerpo, el dragón con su poder mágico hace que rocas puntiagudas atraviesen esta serpiente. Y la verdad es que aquella pelea estaba muy igualada, pero eso era antes de empezar, porque cuando iniciaron a luchar este dragón hizo que la serpiente valiera pura ver. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Lo que deja a nuestra prota impactada porque era una masacre lo que estaba viendo y este dragón era el que pensaba vencer, el cual derrotó a una serpiente colosal casi sin inmutarse y tanta destrucción le parecía incluso hermosa, llegando a empezar a admirar a aquel monstruo. Shlaime por su parte se reunía luego de unos días con Hirinze, quien de inmediato se disculpa por la muerte de Julius ya que era su culpa, algo que extraña a Shlaime, pero el chico le explica que fue el único que logró sobrevivir gracias a la pluma de un fénix, la cual otorga una oportunidad de volver a vivir a su portador y era Julius quien debía tenerla, pero este se negó a usarla y se la entregó ya que al ser el escudo insistía en que debía tenerla, aunque Shlaime no lo culpa porque sabe que su hermano debió casi que obligarlo a aceptar y en cambio le pide que le explique cómo fue que sucedió todo. Hirinze le dice que ellos habían luchado inagotablemente hasta poder eliminar al comandante demoníaco, por lo que estaban con sus últimas fuerzas expulsando a los enemigos dispersados cuando de la nada apareció una chica totalmente de blanco con un aura de poder muy fuerte. Luego una luz los impactó y él solo recuerda haber despertado unos minutos después, donde solo vio los restos de equipamientos de los compañeros y no había nadie más con vida. Así que le entrega la bufanda que Julius siempre portaba y le confiesa que según lo que él cree fueron atacados con magia corrosiva capaz de convertir en polvo todo lo que toque. Por este motivo fue que no habían restos de nada y Shlaime lo comprende. Así que recordando todo lo que su hermano le decía y como siempre lo motivaba constantemente, sabe que nunca podría alcanzar su nivel, pero al menos espera poder seguir con el ideal que su hermano tenía de alcanzar la paz, lo que hace que Hirinze le pida que le permita ser su escudo ya que no logró proteger como debía al héroe Julius y desde este momento estará dispuesto a dar su vida por él. Nuestra prota por su parte seguía eliminando monstruos menores e incluso usaba su ojo exterminador para desaparecer uno de los monstruos, aunque termina con un gran daño en su ojo por usar aquella habilidad y ya suponía que era demasiado poderosa, pero le parece que podría ser un buen último recurso, por lo que rápidamente se cura y luego de avanzar un poco encuentra otros dos dragones de tierra, a los cuales no planea enfrentarse por el momento y decide ir hasta su refugio, donde piensa que podría ser ya que tiene marcado a los dos dragones que encontró hace poco y también a Alaba, como también está la opción de seguir a los humanos que logró marcar, pero sabe que su mayor necesidad es hacerse fuerte, por lo que después de un rato llega hasta un enjambre de abejas, el cual planea eliminar, ya que su plan para luchar contra el dragón Alaba es no tocar el suelo ni las paredes, porque el poder mágico de tierra que este dragón posee le daba una gran ventaja en los espacios reducidos y en su caso deberían moverse en el aire. Con esto evitaría ser impactada por las rocas o por el aliento de dragón.
Aunque al estar pensando todo esto es picada por sorpresa. Eso la molesta y elimina a aquella abeja. Incluso por sorpresa nuevamente es picada y se sorprende porque su detectar no las reconocía. Pero entonces supone que se debe a que ya no las ve como una amenaza, porque la primera vez que la picaron casi muere y ahora esto es simplemente como una molestia. Por lo que entonces al ser picada nuevamente se molesta ya demasiado y comienza el exterminio. Así que usando magia espacial logra acercarse al enjambre y usando todos sus recursos comienza a eliminar las abejas. E incluso consigue subir 2 niveles de magia de viento y tierra, pero el enjambre de abejas no parece terminar, por lo que entonces con balas de tinieblas dispara hacia todo lo que se mueva hacia ella. Y llegó la clase de magia, pues nuestra prota luego de la evolución logró potenciar su magia de tinieblas, que sería su principal arma contra lava. Además debe subir de nivel la magia que copió antes y junto a la magia herética sabe que podía vencer a ese dragón de tierra. Por lo que sigue disparando sus balas de tinieblas cuando una abeja general llega frente a ella y la atraviesa con el aguijón. Pero nuestra prota aparece por su espalda ya que está usando magia herética y comienza a destruir todas las demás abejas. Incluso logra ver el panal y después de algunos segundos consigue acabar con todo, subiendo algunos niveles y a pesar que no encontró miel, decide marcharse porque ya había hecho su trabajo allí. Luego de varios días logra subir de nivel varias veces y sabe que llegó el momento de luchar, por lo que entonces iba contra aquel dragón que sigue siendo imponente, pero sabe que a Lava la vio en aquella ocasión y la consideró alguien indigna de ser eliminada por lo débil que era, pero ahora haría que lamentara esta decisión y se lanza con la determinación de que lo eliminará. Luego de unos segundos ya se blanden en un duelo a muerte donde nuestra prota se mueve a gran velocidad por el aire usando su magia espacial y a Lava la persigue, pero ella con sus voluntades consigue disparar sin descanso magia de oscuridad que logra acertar en algunas ocasiones, pero esto no logra ser suficiente para causarle un gran daño porque este dragón se regenera en instantes, así que espera y luche con todo lo que tiene, por lo que cuando a Lava le dispara una ráfaga de aliento mágico, nuestra prota aparece por su espalda para impactarle con magia de oscuridad. Eso le causaba algo de daño y molestaba a Lava, quien comienza a usar magia también, por lo que nuestra prota acepta el duelo mágico y comienzan a crear grandes explosiones, pero en segundos a Lava comienza a perseguir de nuevo a nuestra prota, quien por muy poco consigue alejarse y esquivar los ataques, logrando estar segura por unos segundos, pero piensa que puede hacer ya que ninguno de sus ojos malditos ha funcionado y solo le queda por probar el ojo de exterminador, pero debe ser su último recurso porque perder un ojo en mitad de la batalla la dejaría con mucha desventaja. Así que cuando el dragón la persigue intenta guiarlo hacia una trampa, pero este se percata de su intención, por lo que en cambio ella decide lanzarle una gran ráfaga de veneno mortal y además varios disparos venenosos, pero esto no le hace nada a Lava, quien responde con su aliento de dragón y consigue destruir parte de su telaraña. Así que nuestra prota rápidamente intenta reparar los daños y cuando el dragón sigue disparando ella comienza a atacarlo con la telaraña, mientras que a Lava logra acercarse bastante y saltar por una parte que logró agujerear, pero ella sonríe porque justamente esta era su trampa y desaparece antes de ser devorada, dejando que el dragón caiga en su red, y cuando este intentaba usar su aliento para destruirla, ella es mucho más rápida y usa un hechizo que le genera gran dolor, ya que aquel dragón por sus resistencias debió olvidar lo que era esta sensación y no podía lanzar entonces su aliento, por lo que debe aprovechar que lo tiene inmóvil y crea unas runas al mismo tiempo para disparar todo tipo de magia que le sea posible, pero una explosión muy poderosa la aleja y queda en shock al ver cómo aquel dragón sale envuelto en llamas. Y no solo es eso, sino que trae activas varias habilidades nuevas que son específicamente necesarias para no recibir el daño de las habilidades que ella ha usado. Y por cierto, a Lava se gastó casi 40.000 puntos de habilidades para maxearlas en ese preciso momento. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Esto asombra demasiado a nuestra prota, quien sabe que no tiene muchas armas contra aquel dragón, el cual estaba enfurecido y con la única intención de eliminarla, aunque al mismo tiempo se alegra porque aquel dragón la ve como una amenaza y le responderá de la misma manera. Pero por sorpresa, Lava invoca unas llamas infernales que empiezan a recorrer en espiral los muros de todo el lugar, algo que la asusta y sabe que ya no podría bajar porque el fuego es su debilidad y entonces comienza a subir. Esto ayuda a que logre subir algunas habilidades al tiempo, pero sabe que no es la única porque aquel dragón también estaba teniendo nuevas habilidades, así que por muy poco logra esquivar un impacto de aquel dragón y choca contra el techo de la cueva. Esto la asusta porque el único camino que ahora le queda es
entonces bajar hacia aquel infierno. Así que cuando este dragón la ataca, logra salir con vida a pesar de irse quemando de a poco y con síntesis de medicina consigue apagar el fuego, pero el dragón la sigue persiguiendo y comienza entonces a caer en picada, y esto se le dificulta por tratar de esquivar al mismo tiempo los disparos del dragón, y mientras lo hacía termina siendo atravesada por una roca que el dragón creó, así que decide sacrificar 2 de sus ojos para no morir, y con esto le destruye una parte de la pata de aquel dragón al usar el ojo exterminador, dándole además el tiempo necesario para sacrificar parte de su cuerpo, y a pesar que ya no podrá crear más hilos por el momento, esto es mejor que morir, así que comienza a caer nuevamente en picada y sabe que no puede estar en el suelo, sino que debe estar en el aire, o si no moriría con una de las rocas, por lo que como puede logra clavar una de sus patas en las paredes y detener su caída, para luego usar teletransportación y comenzar a subir nuevamente tratando de esquivar el fuego, pero el dragón logra predecir a dónde se movería y la atrapa de un solo mordisco, dejándola sin posibilidades de moverse, y ve cómo su poder mágico disminuye al intentar mantenerla con vida, por lo que entonces usa ataque corrosivo sacrificando sus 2 patas delanteras para lograr liberarse. Además usaba un poco de medicina y se mantiene en el aire con magia espacial, pero aquel dragón se lanza a atacarla y sabe que si no se mueve será convertida a cenizas, aunque el pensamiento de que morirá se le cruza por la cabeza, pero de inmediato se niega que sería su fin, por lo que con su último esfuerzo aprovecha la cercanía de aquel dragón para usar su ojo exterminador con mucha más fuerza que antes, consiguiendo que ambos comiencen a caer al suelo, y donde nuestra prota logra ver cómo aquel dragón ya no puede moverse y sonríe porque le ganó. Así que entonces activa de nuevo la habilidad especial de pereza para poder sobrevivir un poco más, y recuerda todo lo que estuvo estudiando sobre aquel dragón, ya que sus ataques no le harían el daño necesario por la regeneración de su enemigo, y entonces encontró la clave en esta habilidad de pereza, la cual causaba que sus oponentes gastaran más rápido sus puntos de energía y de poder mágico, así que era la única opción que tenía, y ahora que Alaba se quedó sin puntos de energía, los cuales son fundamentales para que cualquier ser vivo pueda sobrevivir, sabe que este dragón los usó descontroladamente para intentar eliminarla, entonces no servirá de nada tanta defensas que acumuló durante tantos años, ya que morirá con bastantes disparos que le lanzará de tinieblas al mismo tiempo, pero Alaba se levanta imponentemente asombrándola porque no tiene la suficiente energía para luchar, pero el dragón la mira con serenidad y además comienza a desactivar todas sus habilidades, perdiendo aún así más vida. Esto sorprende a nuestra prota y le reclama cómo es que puede rendirse tan fácilmente, ya que estaba aceptando la derrota como si hubiera dado todo lo mejor de sí, y es difícil cuando ella ha hecho hasta lo imposible para poder sobrevivir, pero él en cambio al verse mínimamente superado decide rendirse y aceptar su muerte. Esto la enfurece demasiado y decide eliminarlo completamente, dándole luego la espalda, y con esta victoria sube 4 niveles, quedando en el nivel 29, pero nuestra prota se molesta porque a pesar de vencer a su némesis ella sola y con mucho esfuerzo, solo siente una amargura constante, pero igualmente hizo lo que pudo y logró ganar. De vuelta en el presente, Schlein estaba viendo aquella bufanda y suponía que esta chica de blanco que eliminó a su hermano debería ser el rey demonio, por lo que se esforzará lo necesario para vengar lo que le sucedió a Julius, mientras que sus compañeras estaban preocupadas y Hugo esperaba un pronto reencuentro, al mismo tiempo que Ariel le pregunta a Baldo si alguna vez ha luchado contra un dragón superior, lo que el chico niega, y ella le confiesa que sí ha eliminado a algunos, por lo que estaba recordando viejos tiempos y le parece increíble el orgullo que llegan a tener los dragones de tierra, ya que parece que fueran samuráis porque aceptan su derrota con la frente en alto. Espera. ¿Ariel es nuestra prota en el futuro? Esa y más preguntas serán respondidas en la próxima parte del resumen. ¿Qué? Ya que nuestra prota, luego de eliminar a Lava, decidió que era momento de salir de aquel laberinto y conocer el exterior, soñando con una vida más soleada y con menos peligros. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Por lo que entonces usa sus reservas de energía. Por lo que entonces usa las reservas de energía que todavía tenía y vida. Y esta comenta emocionada que experimenta. Y ella comenta.
y espera que Kumoko haya reencarnado en una mejor. Y explica que habían caído 4 de los fuertes por ataques de los enemigos. Y fuera el único, y es gracias a